Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Palaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad del Siglo XXI. Les doy formalmente la bienvenida a este ciclo Liderando el Futuro de la Fundación Pensar Córdoba con el apoyo de la Universidad del Siglo XXI. Esta primera sesión, ya cerrando el año, pero arrancando con este ciclo, está destinada a los trabajos del futuro, tema clave en la agenda de la conversación pública. Y la propuesta es muy simple y muy contundente, es generar un espacio para la conversación, para las miradas diversas de distintos actores, para la construcción colectiva y para esto que es cada día más relevante, que es el diseño y la construcción de futuro. Pero para que nos cuente un poquito más de esta visión y esta perspectiva, le voy a dar la palabra al presidente de la Fundación Pensar Córdoba, Gustavo Santos. Adelante, Gustavo. Bueno, antes que nada, gracias Andrés y quiero agradecer muy especialmente a la Universidad Siglo XXI y a tu Observatorio de Futuro y por supuesto a Melina, a Gustavo, a Daniel, a Gastón y a vos Andrés, a todo este fabuloso panel que hoy nos acompaña y nos va a ayudar a pensar el futuro y la dimensión del trabajo, que es donde se juega la suerte de nuestro país, de nuestra provincia. Argentina está muy cerca del riesgo de la sociedad dual. Hace 25 años que no bajamos de un 25% de pobreza y el último dato lo ubica bastante por encima del 44%. En los últimos 50 años el PBI per cápita solo ha crecido en un 15%, lo que demuestra la incapacidad de desarrollo de nuestra economía. El salario real está en su segundo valor más bajo en los últimos 50 años. Y como nos alertaba Jorge Colina de IDESA en nuestro último foro, nos decía que casi el 50% de ese salario real en blanco se está aproximando a los niveles de pobreza. Estos datos son demasiado contundentes para que no entendamos cabalmente que tenemos que, como sociedad, como conjunto social, tenemos que hacer algo para cambiar esta espiral de fracaso, para cambiar esta tendencia negativa de nuestro país. Y no hay ninguna duda que una de las salidas para crecer es la creación de empleo privado, y de crear condiciones para que ese empleo privado acontezca y se genere en cantidad y en calidad suficientes. Pero también es relevante entender los cambios de paradigma que están aconteciendo en el mundo del trabajo. Aquellos paradigmas del siglo XX apenas subsisten y van a modificarse día a día. Lo que está por venir todavía no termina de llegar, hay una transición muy complicada, y al efecto natural de la inserción tecnológica debemos agregarle este impacto de la pandemia que se le suma. Todo esto nos obliga necesariamente a reflexionar sobre el empleo en el futuro inmediato, lo que tenemos que hacer, los caminos que no podemos dejar de recorrer. Este va a ser el motivo de la charla de esta tarde, y seguramente nuestros prestigiosos invitados van a echar luz en esta conversación sobre este tema que nos parece estratégico. Ahí, en este tema, se juega la convivencia sustentable de nuestra sociedad. Si alguna vez gobernar fue poblar, si alguna vez gobernar fue educar, diría que hoy gobernar debe ser crear condiciones para que se genere el empleo privado en cantidad y calidad suficiente. Allí se sostendrá, como digo, la convivencia social de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, adelante Andrés con este panel que espero sea muy importante y significativo para todos los que nos están siguiendo. Gracias, Gustavo, por tus palabras de inicio y por la voluntad de abrir este espacio de conversación. 2 minutos de contexto para quienes nos dedicamos mucho a estudiar el futuro. No hay tema de mayor gravitación que el futuro del trabajo. Un tema central para nuestras emociones, para la organización económica, para los equilibrios sociales. Como bien decía Gustavo, la revolución tecnológica, la globalización acelerada y la pandemia convergen en lo que llamamos la aceleración del cambio, ¿no? Y hay una nota distintiva, que es que hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas abiertas que tratamos de develar, que tratamos de encontrar evidencias.
en medio de transiciones en las que estamos todas las sociedades, transiciones donde, como también decía Gustavo, lo nuevo va naciendo frente a lo nuevo a lo viejo que se cierra, aparecen algunas certezas, ¿no? Van apareciendo algunas certezas que vamos a conversar hoy. Quizás entre ellas todos los trabajos serán tecnológicos, habrá una base tecnológica en las distintas industrias, en los distintos trabajos, actividades. Otra es que las habilidades humanas son cada vez más relevantes, ¿no? Las habilidades que llamamos blandas, ¿no? Tan importantes, comunicación, trabajo en equipo, empatía, etcétera. Habrá muchos tipos y formatos de trabajo, ¿no? Por ahí estamos muy acostumbrados a hablar del trabajo como empleo. Bueno, el trabajo se está diversificando en sus manifestaciones y formatos, y por supuesto la capacidad de innovación colectiva es inagotable. Hay en marcha muchas industrias, actividades, espacios, hay muchos espacios nuevos donde se están generando esas oportunidades que esperamos con mucha ansiedad. Pero la tarea no es automática, requiere liderazgo, requiere management, iniciativa, Estado, educación, y desde el Observatorio del Futuro nos gusta sintetizar este camino, esta carrera con 3 revoluciones que creemos que tenemos que acelerar. La de la economía del conocimiento, con esos empleos de alto impacto, de alta formación, de globales, de alta remuneración, que promete muchísimo, y en Córdoba especialmente, ya nos contará Gastón al respecto. Los trabajos esenciales, los habituales, que la pandemia ha puesto ahí en el centro de la discusión, ¿no? Que cada vez también tendrán más tecnología y que hay que generar mejores remuneraciones y posibilidades para ellos. Y el mundo del trabajo independiente, ¿no? Toda esa porción creciente de trabajo en forma flexible, por proyectos, en oficios, en emprendimientos, en la economía social, ese enorme camino de trabajo independiente que habrá que potenciar. Como conclusión, la tarea está por hacerse, la tarea está por delante, y por supuesto tenemos todos una enorme responsabilidad para hacer esto viable. Y como se necesitan evidencias, se necesitan datos, se necesitan contextos, antes de presentar a nuestros panelistas, qué mejor que arrancar con un pequeño marco que le hemos pedido a Gastón Utrera, que de alguna manera es un estudioso permanente de estos temas. Así que lo presento primero a Gastón y le voy a dar unos minutos a él para que nos haga esta apertura conceptual al tema que vamos a conversar. Gastón es economista, es profesor universitario, es un gran divulgador de la economía para el entendimiento masivo de las personas, ¿no? Que a veces por ahí nos cuesta entender de economía. Bueno, Gastón es un gran docente y un gran evangelizador de los temas económicos, es fundador y presidente de Economic Trends, es una empresa dedicada al análisis económico a través de los datos y del apoyo a sectores productivos, y dirige diversos espacios y foros de análisis e iniciativas económicas en Córdoba y el país. Así que, Gastón, bienvenido. 10 minutitos de tu apertura para que después podamos abrir la conversación con todos los panelistas. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu elogiosa presentación. Muchas gracias a la Fundación Pensar Córdoba, a la Universidad Siglo XXI, por esta invitación. Vamos directo a lo que nos interesa. Quiero plantear 5 o 6 cuestiones que pueden servir de contexto para la charla posterior. El primer punto que quiero destacar y en el cual quiero ser muy enfático es que la provincia de Córdoba tiene por delante una gran oportunidad para generar empleos en la economía del conocimiento, que, como decía Andrés, es gran parte, si no todo, lo referente a los empleos del futuro. Realmente Córdoba tiene una oportunidad grande que, como todas las oportunidades, no se va a concretar solo con el paso del tiempo, sino que requerirá mucho trabajo del sector privado y del sector público en Córdoba. Es decir, tenemos una tarea muy ardua y al mismo tiempo muy interesante por delante, pero tenemos la ventaja de que esa oportunidad efectivamente existe. ¿Qué tenemos en Córdoba? Les diría que tenemos prácticamente todos los segmentos de la economía del conocimiento ya en distintos grados de desarrollo, pero tenemos una base entonces para desarrollarlo. Tenemos por un lado servicios basados en el conocimiento y por otro lado conocimiento embebido en producto, que es una categoría que se ha empezado a pensar en Argentina fundamentalmente por iniciativas que han surgido acá desde Córdoba. Pero repasemos primero servicios basados en el conocimiento. ¿Qué tenemos? Hay un gran segmento del software y los servicios informáticos que es muy fácil para todos nosotros visualizar de qué se trata. Ahí está el software como producto, también el software como servicio. Ahí está el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de videojuegos. Ahí está también la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el machine learning, es decir, un montón de disciplinas, de herramientas, de espacios
que están transformando verdaderamente al mundo. Ahí tenemos la información del monitor estadístico TIC del Córdoba Technology Cluster. Tenemos 350 empresas locales de software. Tenemos más de 12.000 personas trabajando en esas empresas. Probablemente tengamos unas 1.500 adicionales en las multinacionales que están radicadas en Córdoba, más freelance que trabajan para el mundo. Es decir, tenemos una cantidad grande de recursos que ya están trabajando en el sector del software y los servicios informáticos. Tenemos un segundo segmento que en la jerga suele denominarse BPO, de Business Process Outsourcing, que tiene que ver en todo el mundo con empresas que tercerizan ciertos servicios que podrían desarrollar internamente y lo hacen para o reducir costos o focalizar en sus actividades core, es decir, en el núcleo de su negocio y no distraerse con otras actividades que no son esenciales por cualquiera de esos motivos o por los dos motivos. Tercerizan ese tipo de servicios y en Córdoba tenemos desde call centers hasta centros de contacto más sofisticados que tienen chatbots, que tienen inteligencia artificial, que tienen mucho software. Ahí también tenemos servicios profesionales para exportación, eso también es bastante frecuente en el mundo, que se desarrollen share delivery centers en distintos lugares del mundo para tercerizar allí actividades de auditoría, de liquidación de nóminas salariales, liquidación de impuestos y un montón de otros servicios profesionales. Ahí tenemos con el monitor estadístico de centros de contacto de la Cámara Argentina de Centros de Contacto, tenemos bien medido el empleo en ese sector. Hay 14.000 personas trabajando en los centros de contacto en Córdoba, más otros 7.000 que esas empresas cordobesas tienen en distintas provincias del país, y ahí hay un potencial muy grande para desarrollar en Córdoba. Y el tercer segmento de los servicios basados en el conocimiento es el que en la jerga se denomina KPO, de Knowledge Process Outsourcing, que tiene que ver ya no con empresas tercerizando servicios que no están en el núcleo de su negocio, sino yendo a buscar recursos profesionales, de científicos de alto valor agregado que hacen al núcleo de negocio de la compañía, pero que por su especificidad tienen que salir a buscarlos al mundo. Ahí también, ahí no tenemos todavía mediciones en Córdoba, pero hay empresas que venden al mundo diseño de arquitectura, diseños industriales y una gama muy amplia de servicios. Incluso están apareciendo spin-off de empresas industriales que tienen mucho expertise de conocimiento y que empiezan entonces a desarrollar nuevas empresas para vender directamente ese conocimiento. Y eso nos lleva a ese otro gran componente de la economía del conocimiento extremadamente importante para Córdoba, que es el conocimiento embebido en productos. Concretamente tenemos en Córdoba empresas que fabrican líneas de montaje robotizadas, con lo cual venden fierros, si ustedes quieren, pero tienen un altísimo componente de ingeniería, de software, de diseño, tienen mucho conocimiento embebido en ese producto. Tenemos fábricas de instrumentos de medición industrial con tecnología 4.0, tenemos empresas que producen prótesis humanas con mucho conocimiento científico y médico adentro de ese producto. Bueno, todos ustedes saben que tenemos a las dos empresas que fabrican respiradores con mucha tecnología incorporada. Y si revisáramos los principales sectores productivos de la industria cordobesa, encontraríamos mucho componente de diversas características de conocimiento embebido en producto. Eso independientemente de las industrias que vienen incorporando tecnología, que incorporan tecnología 4.0, que incorporan líneas, por ejemplo, robotizadas. Acá estamos hablando de los que fabrican, los que producen esos bienes con alto componente de conocimiento. Ahí Córdoba tiene la posibilidad de desarrollar políticas industriales modernas basadas en el conocimiento embebido en el producto. Pero les decía que no tenemos, y no sería conveniente, y no sería lógico, y no sería propio de Córdoba, del espíritu de Córdoba, quedarnos esperando a que eso se desarrolle. Claramente hay que hacer muchas cosas. Ahí hay tres grandes líneas de política que, por ejemplo, viene trabajando un grupo asociativo de empresas de estos distintos segmentos de la economía del conocimiento en el marco de la Cámara de Comercio Exterior, el grupo TECEX, Tecnología y Economía del Conocimiento para Exportación. Se ha planteado trabajar
para convertir a Córdoba en 2030 en un hub regional de la economía del conocimiento, para aprovechar aquellas oportunidades, pero hay que hacer mucho para llegar ahí. Además, 2030 puede parecer lejos en el tiempo, y cuando uno empieza a pensar las cuestiones especialmente vinculadas con los recursos humanos, se da cuenta que 2030 está a la vuelta de la esquina, y por lo tanto hay que arrancar ya con estas cuestiones. Hay una línea de trabajo vinculada con la capacitación en idiomas para cada uno de estos segmentos, pero especialmente en el segmento de BPO, donde hay relación directa de trabajadores en Córdoba, en las empresas, con los clientes de las empresas que contratan estos servicios en cualquier lugar del mundo. Hay que aumentar la cantidad de ingresantes y de egresados de las carreras tecnológicas, que si uno mira los números del Ministerio de Educación de la Nación y mira los números para Córdoba, puede observar que las carreras tecnológicas estancaron la cantidad de nuevos matriculados durante los últimos 20 años, y se han estancado también las cantidades de egresados. Ahí hay mucho para trabajar, y al mismo tiempo, con el monitor estadístico TIC del Córdoba Technology Cluster, tenemos medido la demanda potencial, la demanda insatisfecha de recursos humanos que tienen las empresas de software en Córdoba. Hemos detectado, número redondo, 3.500 recursos de distintas tecnologías, distintos perfiles tecnológicos que las empresas contratarían inmediatamente si los tuvieran disponibles, pero no los tienen disponibles, a pesar de la buena formación de los recursos que hay en Córdoba, pero por esta combinación de fuerte crecimiento y demanda, y crecimiento de la demanda de trabajadores por parte de las empresas de software en Córdoba, y al mismo tiempo el estancamiento de las matrículas y los egresados, y la incorporación de mujeres a la tecnología, donde, de nuevo, citando el monitor estadístico TIC, en el total de las empresas de software la distribución es 25-75, si hacemos un número redondo, 25 mujeres, 75% hombres, y dentro de los perfiles técnicos, 20-80, ahí hay un gran potencial. Por suerte, bueno, la tenemos a Melina para que nos cuente qué están haciendo en esto, pero claramente ahí hay un eje para trabajar. Y hay varias líneas de acción que las voy a enumerar rápido, y después, en todo caso, seguro va a surgir en nuestro diálogo, en nuestro intercambio posterior. Tenemos ley nacional y tenemos ley provincial. Ya pasó el momento de mejorarla, de proponer cosas. Ya existen las dos leyes, ahora hay que trabajar para que entre la mayor cantidad de empresas de estos distintos segmentos a los dos regímenes, el nacional y el provincial, y por supuesto trabajar para proponer mejoras y adaptaciones en el tiempo de las dos respectivas reglamentaciones, digamos, de las dos leyes. Ahí hay mucho para trabajar. Hay sectores y ámbitos del sector privado que vienen trabajando intensamente, como el grupo TECEX que les planteaba, por supuesto el Córdoba Technology Cluster, la CIECA, la Cámara Argentina de Centro de Contacto, donde tiene mucho peso Córdoba. Hay muchas iniciativas en el sector privado que tenemos para aprovechar, y cada una de ellas está pensando distintas líneas. Está la gran línea vinculada con la educación asociada al pensamiento computacional. Toda Europa, Australia, Nueva Zelanda vienen trabajando, y nos da la ventaja de que tenemos experiencias, casos de éxito, investigaciones sobre cómo incorporar en los chicos, incluso en tempranísimas edades en el primario, este pensamiento computacional, que no tiene que ver solo con programación, es mucho más amplio y está directamente relacionado con los empleos del futuro, porque implica que los chicos desde pequeños sepan analizar problemas complejos, descomponerlos en problemas más simples, encontrar soluciones que en el fondo tienen lógica de algoritmo y que después pueden terminar siendo programadas en distintos lenguajes de programación, con lo cual esa educación en el pensamiento computacional serviría obviamente para ampliar la cantidad de estudiantes que terminan ingresando a carreras tecnológicas, pero serviría también para el resto de los trabajadores que, como decía Andrés, van a estar muy cruzados por la tecnología, casi independientemente del sector en el que se desempeñen. Ahí hay muchísimo para trabajar, y hay que arrancar rápido, justamente porque esos son procesos lentos. Hay otra línea de trabajo muy importante para Córdoba, de trabajar con las empresas para incorporar cultura, incorporar especialidad, y todo eso orientado a la exportación. Acá tenemos Innovis de Marcelo Bechara trabajando con cultura de innovación. Tenemos gente del sector del software como Mario Barra trabajando con especialidad. Es decir,
hay muchos recursos disponibles para que sea factible pensar en incorporar estos elementos de una manera bien intensiva en las empresas del sector para que puedan crecer exponencialmente, demandar muchos recursos y vender en el exterior. Tenemos la posibilidad de generar una política industrial moderna basada en la economía del conocimiento, embebido en producto y en la diversificación productiva, y también hay ya muchos antecedentes de trabajo en Córdoba. De hecho, el inciso I del artículo 2 de la Ley Nacional de Promoción de la Economía del Conocimiento, que hace referencia a la fabricación de bienes dedicados a la automatización con ciclos de retroalimentación de lo físico a digital y viceversa, es letra que salió acá de Córdoba, de trabajo de empresarios que ya vienen proponiendo políticas concretas para el conocimiento embebido en producto. Y por supuesto, en el interín tenemos que pensar también los empleos del presente, tenemos que ocuparnos de la agenda que planteaba Gustavo, del problema de desempleo que tenemos hoy, del problema de desempleo que tenemos en sectores que están muy lejos sus recursos humanos de acercarse hoy a la economía del conocimiento, y tenemos que ocuparnos con eso. Sería una visión muy naif, muy ingenua pensar y concentrarnos solo en el futuro, que tenemos que hacerlo, y descuidáramos un presente tan duro. Ahí hay muchas cosas a trabajar desde otro ámbito para recuperar la actividad económica que genere el empleo en esos sectores, y al mismo tiempo un tema muy difícil de solucionar en Córdoba, que es cambiar la legislación laboral, los convenios colectivos, y ahí también en Córdoba hay iniciativas. De hecho, en una de ellas está vinculada a Gustavo Rossi, que lo tenemos acá y con el cual vamos a poder hablar de estos temas, porque claramente tenemos que conseguir un buen balance entre hacer hoy cosas para los empleos del futuro, pero al mismo tiempo hacer hoy cosas por los empleos del presente. Y solo para cerrar esta parte, quiero transmitirles, más allá de ciertos números, ciertos conceptos, quiero transmitirles el enorme entusiasmo que muchos en Córdoba compartimos en muchos de los ámbitos que les mencionaba rápidamente, por las posibilidades de Córdoba de generar desarrollo económico basado en empresas que contraten trabajadores, que también las estadísticas de Córdoba muestran que en la economía del conocimiento tienen un nivel mucho más alto de remuneraciones que en el resto de la economía, incluso los que se dedican a la actividad cuentapropista, que tienen niveles altos de calificación, que tienen niveles muy altos de formalidad laboral, y seguro eso lo compartimos todos. Quiero transmitir lo mejor posible ese entusiasmo por lo que podemos hacer desde Córdoba. Así que, Andrés, te devuelvo la palabra. Gracias, Gastón, por tu ilustrativo panorama, como siempre. Excelente apertura para esta conversación. Ahora sí, voy a presentar a los integrantes de esta mesa virtual, que intenta hacer una mesa representativa, aunque pequeña y representativa, de la conversación que se está dando, ¿no? De la co-creación en marcha en materia de los trabajos del futuro. Primero, Melina Masnata, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, organización que busca reducir la brecha de género en tecnología, como bien recién hacía referencia Gastón. Es emprendedora social e International Fellow de Ashoka, una fantástica organización que promueve a los emprendedores sociales, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, magíster en Tecnología Educativa y con estudios avanzados en el exterior, que sería, bueno, largo enumerar. Melina, una excelente presentación y un excelente perfil para esta conversación. Después Gustavo Rossi. Gustavo Rossi es licenciado en Comunicación Social, es secretario general de Huaycara del Interior, Sindicato de Peajes y Mandos Medios de la Construcción, y además participa activamente en política, es presidente del Partido Laborista de Argentina. Así que bienvenido, Gustavo. Y finalmente, Daniel Salomón. Daniel es emprendedor, es fundador y CEO de Comprando en Grupo, que es una plataforma asociativa web para pymes del mundo que se dedica al cooperativismo digital. Daniel es contador público de la Universidad Nacional y es MBA del Yale Business School, y además también ha completado sus estudios en la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Así que nos hemos puesto de acuerdo con estos panelistas invitados en poner en marcha esta conversación con opiniones breves, con haciendo girar la mirada y las opiniones sobre los temas que vamos a ir introduciendo, y después vamos a dejar al final un espacio para que quienes nos están viendo también puedan hacer preguntas y participar de la conversación. Vamos a arrancar quizás por
una puerta que es habitualmente la puerta de entrada a estos temas, ¿no? Es la mirada sobre el impacto de la tecnología. Hay como muchas opiniones entre los más pesimistas y los más optimistas acerca del cambio tecnológico. Ya ha sucedido en otras épocas de la humanidad, ¿no? Acerca de preguntarnos cómo afecta, cómo impacta, si reduce, si amplifica y qué pasa en el medio, ¿no? Estos cambios tecnológicos acerca de los trabajos humanos. La idea es responder un poco con nuestras opiniones acerca de si va a haber trabajo para todos, si la tecnología nos puede potenciar, si la tecnología nos puede perjudicar en nuestros trabajos humanos y habrá que adaptarse a un mundo con menos trabajo humano. Y en ese marco hay, por supuesto, una diversidad de posibilidades y de opiniones, así que si les parece vamos a arrancar y quizás qué mejor para pedirle a Gustavo Rossi que arranque, ¿no? Siendo un hombre del sindicalismo que es tan activo en estos temas, para que Gustavo nos cuente un poquito cómo ve esta cuestión inicial y después vamos abriendo el micrófono a los demás participantes. Gustavo, te escuchamos. Sí, Andrés, no sé si tengo buena recepción porque tuve que pasar a mi teléfono celular. Perfecto. Te escuchamos bien. Bueno, a ver, creo que está bien planteado el tema. Hablar desde el campo al cual pertenezco, que es el sindicalismo. El sindicalismo o el nuevo sindicalismo sin duda tiene que redefinir las nuevas prioridades. El campo sindical nunca va a dejar de lado lo que es lo representativo, pero hoy hay un aditamento y cuando hablo de redefinir prioridades es con la tecnología, la inteligencia artificial, ya como parte de nuestra realidad laboral. No podemos repetir lo que pasó antiguamente, no podemos repetir que fue un éxito en lo tecnológico y un fracaso en lo social. Creo que los sindicatos tenemos que, en esa redefinición, comenzar a ver que también somos formadores o protagonistas en la creación de nuevos empleos. Creo que esta creación pasa indefectiblemente por la reconversión laboral, es decir, la herramienta técnica que le podemos dar a nuestros compañeros como para que puedan abordar y ser parte de las transformaciones y no quedar al margen. Y por otro lado, también siendo protagonista, pero bueno, ya sería otro tema más adelante a tratar, que es lo que nosotros denominamos la indemnización por renuncia o el cese laboral, que también es una forma de crear nuevos empleos. Creo que, síntesis, un subrayado, redefinir el nuevo sindicalismo es comprometerse también de los sindicatos a ser constructores de nuevos empleos. Gracias, Gustavo, gracias por tu opinión y tu poder de síntesis. Melina, vos desde la organización tan particular que te toca dirigir, tan original, ¿cómo ves este tema del impacto de la tecnología en el trabajo humano? Bueno, yo creo que históricamente, como fueron aportando todos, hay un desafío grande que es esta idea de que la tecnología en general es sobrevalorada pero subutilizada. Hay una falta de propósito, por un lado, de para qué queremos la tecnología, dónde va a estar el valor agregado, y eso es clave para definir también las estrategias. Lo vemos como una solución, pero no podemos, la mayoría de las personas, navegar en la complejidad y también la complejidad, como solemos hablar en el mundo de la tecnología, de lo que es abrir la caja negra de la tecnología y entender cómo se construye, quiénes están atrás de esa construcción y cuáles son los propósitos. Hasta ahora vemos que impacta tanto en el sistema político, público, la participación ciudadana, en la industria, en el trabajo, pero poco entendemos si una solución tecnológica, por ejemplo, puede ser creada desde esos ámbitos, porque en general son soluciones que son creadas en el ámbito del mercado, en Silicon Valley, no en Argentina, y por eso es importante también pensar cómo la tensión más grande que tenemos con la tecnología es que no es creada con nuestra mirada y desde nuestros lugares y con nuestras necesidades y experiencias, porque a veces siempre partimos de la idea de las necesidades, pero también tenemos muchas experiencias para aportar, como por ejemplo fueron diciendo y comentando hasta ahora, donde además hay datos que dan cuenta de esto. Yo creo que para redondear, uno de los desafíos más grandes que tenemos con la tecnología es tratar de abrir esa caja negra, pero también tomar el protagonismo y la responsabilidad que supone darle una dirección. Y desde la organización, el desafío más grande que tenemos es motivar a adolescentes mujeres a que reviertan este dato que mencionaba Gastón, pero también desde un lugar que a veces no lo vemos tan transparente, pero que es nuestro país con la diversidad que tiene, y Córdoba en particular con la diversidad y la riqueza que tiene,
puede también acercar ideas innovadoras para todo el mundo, con la tecnología que tenemos disponible, porque además uno de los avances de este último tiempo es que no necesitamos estar en el MIT para desarrollar una solución tecnológica de alto impacto, sino de tener una buena necesidad detectada, un buen propósito y talento alrededor que le dé diferentes miradas para poder llevarla más lejos, que creo que es un poco lo que se fue mencionando en este campo. Creo que además, y con esto cierro esta reflexión, estamos en un momento inédito donde en general, en nuestro caso que trabajamos con municipios o escuelas de nivel secundario, el desafío siempre fue que el mundo del trabajo o la participación ciudadana estuvo alejado del mundo de la formación. Hoy tenemos digamos, la oportunidad, por decirlo de esta manera, en que todas las personas, ya sea en el mundo del trabajo como en el mundo formativo, estamos usando incluso las mismas plataformas. Y hay un aprendizaje detrás de eso que muy poco lo estamos capitalizando. Estamos acortando la brecha en el uso de ciertas herramientas, porque las estamos usando de todas maneras. Hace unos años, cuando alguien trabajaba en el mundo de, por ejemplo, de la arquitectura y tenía que aprender un software como era AutoCAD, era todo un desafío y tenía que irse a producir y a aprender eso aparte. Hoy estamos aprendiendo todo el tiempo, lo que nos está faltando es entender esos propósitos y ver cómo podemos ayudar para potenciar esos pequeños gaps que tenemos, esos pequeños como espacios de oportunidad para conectar todos esos mundos y que tenga un sentido y un propósito. Gracias, Melina. En tu caso, Daniel, siendo fundador de una startup, de una compañía de impacto global desde Córdoba, que tanto se demanda como fuente de encuentro entre tecnologías y personas, ¿cómo lo ves al fenómeno? Bueno, muchas gracias, Andrés, a la Fundación Pensar del Siglo XXI, Gustavo, y a todos los panelistas. Yo la verdad que como un emprendedor de tecnología, la verdad que comparto plenamente la visión de Gustavo Rossi y Melina, obviamente de la óptica sindical y la óptica social, por lo menos desde la óptica de emprendedor y de empresarial. Yo creo personalmente que el Estado necesita aplicar políticas públicas claramente enfocado a lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos trabajos, que eso es clave. La conectividad en todo el país es clave para que, como bien mencionaba Melina, hoy muchas personas, por ejemplo, en nuestra empresa, el 100% de las personas, de los colaboradores, está trabajando de manera remota en sus casas y pueden estar trabajando comprando en grupo en Jujuy, en La Quiaca, en Ushuaia, en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, con lo cual para poder llevar a cabo ese tipo de tareas, la conectividad en Internet es clave y con una computadora ya podrían trabajar perfectamente, con lo cual yo creo que va a ser yendo una adaptación de a poco, como decía Marina, hay muchas tecnologías que ya se comparten en diferentes ámbitos, no sé, LinkedIn, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, que comparten tanto entes gubernamentales como empresariales, ONG, para todo lo que es la cuestión de relacionamiento, pero yo creo que hay espacio para todos. Claramente hay que aplicar políticas públicas en lo que es la conectividad y en la formación, obviamente, en las nuevas tecnologías, pero esto pasó por ahí como el miedo cuando pasó la revolución industrial, ¿no? Cuando empezaron los autos, Ford en aquel momento, se pensaba en ese momento que era una gran revolución, que las fábricas de carruaje iban a perder fuentes laborales y que un montón de trabajadores iban a quedar en la calle, y claramente el trabajo se fue reconvirtiendo, los procesos se fueron reconvirtiendo y claramente hubo más trabajo, cada vez más demanda, y eso creo que está haciendo la tecnología, pero ya más aplicada de una manera global, como mencionaba Melina en este sentido. Gracias, Daniel. Gastón, ¿qué podrías agregar vos a este primer eje de conversación? Diría lo siguiente, Andrés. Hay una visión tecno-optimista que vos mencionaste y que en el fondo acaba de mencionar Daniel, que plantea, bueno, a fin de cuentas, si estamos en la cuarta revolución industrial y ya pasaron 3 revoluciones industriales antes y siempre hubo temor sobre la pérdida de empleo, recordemos a los luditas en la primera revolución industrial destruyendo máquinas, pero después, viendo la historia, sabemos que se generaron nuevos empleos, se generaron problemas en todo caso en la transición, pero no hubo pérdida de empleo, sino al contrario, un crecimiento enorme de la humanidad, del nivel de vida de la humanidad y de la cantidad de empleos. Uno podría pensar que esta es
otra más de esos eventos que ocurren cada cierta cantidad de años y que por lo tanto al final del camino vamos a tener más empleos y no menos. Pero acá aparece y tenemos que tener en cuenta una visión un poco más inquietante cuando uno mira el mismo fenómeno histórico y va viendo dónde fue la tecnología destruyendo empleo y dónde se fueron creando empleos. Bueno, sabemos que a lo largo de la historia se han perdido empleos en el sector primario que se trasladaron a la industria, pero después se perdieron en la industria y se trasladaron a los servicios. Y el punto es que si la tecnología ya no está reemplazando los músculos humanos, sino que está reemplazando los cerebros, lo inquietante es, bueno, los nuevos empleos, ¿a dónde se van a generar si es que la tecnología es la que va a estar reemplazando a los hombres? Esta visión, aquella visión tecno-optimista no tiene borde, no tiene límites, es un continuo donde se repite la historia anterior. Ahora, esta otra visión, cuando uno empieza a pensar en términos de sectores, es más difícil pensar cuál es el sector que sigue, en el cual de alguna manera nos vamos a refugiar para trabajar. Como esto, no sabemos cuál de estos dos caminos va a predominar, intelectualmente fascinante, pero a los fines de hacer cosas eso no sirve. Mi propuesta es, hagamos de cuenta que va a ocurrir el camino, el escenario 1, que eso es lo que nos va a permitir trabajar con entusiasmo y hacer cosas. No perdamos de vista el escenario 2, porque eso nos va a llevar a pensar bien qué tenemos que hacer con la educación, cómo tenemos que preparar a las personas y cómo tenemos que manejar la transición. Y sepamos, sí, creo que todos en mayor o menor medida lo hemos mencionado hasta ahora, es trabajemos inteligentemente entre el sector público y el sector privado, porque hay ciertas cosas que solo se pueden hacer desde el sector público, pero hay cosas que solo se saben y se conocen en detalle desde el sector privado, desde lo que están haciendo las cosas. Bueno, y por supuesto, ya que lo tenemos acá Gustavo Rossi, que para que lo recuerde, dentro del sector privado tendríamos que incluir obviamente también al sindicalismo y aprovechar que hay gente como Gustavo con una visión moderna desde el sector sindical. Así que yo lo encararía de esta manera para que no nos frenemos y sigamos para adelante. Seguramente, Gastón. Cada tanto aparecen ya te doy, Gustavo, aparecen las alertas o las alarmas de esta visión un poco negativa sobre el futuro en distintas manifestaciones, ¿no? Desde el famoso libro de Jeremy Rifkin de 1995, El fin del trabajo, que generó cierta conmoción, hasta el estudio de Oxford de hace un par de años, tan comentado, tan promocionado, de que el 47% de las actividades humanas estarían en riesgo de desaparición por la automatización. Hoy ya estamos un poco más convencidos, un poco más esclarecidos acerca de que más que reemplazar actividades humanas enteras, lo que se reemplazan son tareas específicas, puntuales, es decir, cambia la configuración del trabajo, ¿no?, de las distintas industrias. Y por supuesto sigue habiendo gente que necesita trabajar de cuidados, de alimentación, de higiene, de seguridad. Entonces la pregunta que les haría es, parándonos en esta mirada de que las tareas cambian, y sobre todo, Gustavo, que querías intervenir desde tu visión sindical, las tareas de un trabajo cambian, ¿dónde pondrían la prioridad, el énfasis para justamente transformar, ayudar a esa transformación de los trabajos, cambiando la configuración de las tareas y, por supuesto, aprovechando la tecnología, ¿no? Si querés arrancar, Sí, Gustavo, sin adelante. duda. Por favor, sí, déjame que haga una pincelada para cerrar el tema anterior. Hay un viejo paradigma que habla, o no tan viejo, que no hay desarrollo económico sin conectividad. Esa es una premisa que tenemos que fijarnos, porque no hay posibilidad de un programa político, sindical, social que no tenga realmente un anclaje fuerte en lo que es la conectividad. Por otro lado, estamos viendo que hay una disociación muy grande entre lo que es la tecnología que avanza a pasos agigantados con lo social. Hay muchos innovadores tecnológicos y hay pocos innovadores sociales. Cuando hablo de innovación social, son los sindicatos, es el sector político, es el sector del Estado. Yo por mi profesión de periodista estaba en un Zoom con Israel y ellos hablaban de que la tecnología era lo más importante que tenía y lo que había podido despegar como país. Ellos hablaban de que existía capital y riesgo, que el capital lo ponía el sector empresario y el riesgo lo garantizaba el Estado, que era la única forma de poder invertir y crear fuentes de trabajo. Yo la verdad que quedé asombrado cuando ese era el paradigma. Creo que necesitamos más construir, que la construcción tiene que estar, el desafío grande para los sindicatos y para los sectores políticos es animarse a ser innovadores sociales. Creo que ese es el gran desafío.
breve en lo que respecta a nosotros, en esto, animarnos a plantear la diferencia. Cuando la tecnología, el caso puntual nuestro, que pertenecemos al sindicato de los peajes y los mandos medios de la construcción, cuando que la tecnología, que en el año 2025, 2026, como mucho, iba a desaparecer el cobrador manual, como sindicato nos quedaba dos cosas. A ver, primero, a la tecnología no se le puede hacer ni paro ni asamblea. Esos viejos paradigmas que se tenía del sindicalismo, pues bueno, había que doblarlos y ver cómo nos reinventábamos. De allí surge justamente el tema de conservar el empleo, pero no el trabajo, porque el trabajo en sí desaparecía. Ahí animarnos a hablar de, bueno, y apareció esta frase que era la reconversión laboral. En el mundo del trabajo le sonaba a flexibilización laboral y era muy difícil desde los sindicatos, de este sindicato en particular, hacerle entender a nuestros compañeros que no se flexibilizaba, que al contrario, lejos de perder un derecho, lo que se ganaba era la posibilidad de un nuevo empleo. Y también que venía de la mano con algo que se tiene derechos, pero también se tiene obligaciones. Se tiene derecho a trabajar, pero también se tiene obligación, en este caso concreto, a capacitarse. Y de esta charla que tenía se hablaba de que el mundo del trabajo solo va a evolucionar si somos capaces de estar inmersos dentro de la educación tecnológica. Si como sindicatos somos creadores justamente de esta capacitación, ser el puente entre el trabajo antiguo que desaparece y el nuevo que justamente va llegando de la mano de la tecnología, si somos capaces de vislumbrar eso como dirigentes, pues bueno, estaremos aportando una solución en esto de las nuevas tecnologías que se viene presentando y con esta pandemia que nos ha puesto a los trabajadores en forma urgente a repensarnos y sobre todo a reconstruirnos laboralmente. Qué valiosa experiencia, Gustavo. Muchas gracias. En tu caso, Melina, ¿dónde pondrías el énfasis en este mundo del upskilling, de la transformación de habilidades, de trabajos? Bueno, un ¿Dónde poco pondrías las para prioridades? abonar la conversación. Sí, tenemos un desafío también grande que es para qué formamos y cómo medimos, si estamos formando de una manera u otra o estamos yendo para el camino que queremos. En ese sentido, estos últimos años trabajamos con 3 tipos de agrupamiento de las habilidades. Siempre decimos, tienen que estar las habilidades técnicas tecnológicas, tienen que estar las habilidades blandas, pero también tienen que estar las habilidades de impacto. Porque las necesidades que estamos teniendo como sociedades y como sociedades globales y locales a la vez, ya no son necesidades escindidas, ya tenemos que estar pensando en 360, ya el sector privado no está pensando en después hacer el bien y donar para hacer una actividad, sino es cómo en su cadena de valor suma el impacto social, por ejemplo. Entonces, y viceversa. Creo que eso también habla de el desafío que tenemos, que es sentarnos en una mesa, y es lo que tratamos de promover todo el tiempo. Y como bien decía recién Gustavo, yo también tuve la oportunidad de estar en ese país que es tan interesante también como un país que es casi con las dimensiones de Tucumán, es una potencia económica en temas también tecnológicos. Por ponerlo, y en el medio de un clima y una tensión geográfica que nadie acá en Argentina lo podría tener tan visible. Sin embargo, tienen estas alianzas público-privadas, estas alianzas donde se sientan 3 partes, la sociedad civil, el sector público, el sector privado, y empiezan a delinear de qué se tratan estas habilidades. Creo que el foco tiene que estar en principio por poder conversar y poder aunar, y eso es algo que generalmente nuestras sociedades están impulsando todo el tiempo, pero nos cuesta después sostenerlo. Pero si vemos países que han cambiado estrategias, las han hecho con 10 años de proyectar y decir, bueno, vamos a medir este impacto, tener estas 3 habilidades en estos 3 niveles y sostenerlos a lo largo de 10 años. Y ese es un compromiso social. Yo creo que en esta conversación es muy interesante. Me pasa muchas veces que después salgo y voy a hablar con mi tía, con el vecino, y no son personas que entiendan las dimensiones y las necesidades de ordenar estas conversaciones y tener en mente por qué es importante que nos pongamos como sociedad. Y acá de nuevo vuelvo a decir que desde la ciudadanía también es importante, y no desde la queja, de involucrar estos desafíos, involucrarnos también en por qué esto se define de esta manera, por qué esto no se define de esta otra manera, o cuál podría ser el aporte de valor. No hay una respuesta cerrada, y eso también trae un desafío grande.
que es la de medición de impacto, porque tanto el sector privado como el sector público y también los sindicatos, uno de los desafíos más grandes que tienen es poder rendir cuentas sobre lo que se hace. Entonces, poder establecer en una mesa de diálogo cuáles serían esos ejes, pero también los instrumentos y las formas de evaluación, pero también de comunicación, es uno de los desafíos que yo digo que ni siquiera son tecnológicos, son humanos, son de relaciones y de comunicación, pero sin duda están abonando a la construcción y al límite de la tecnología, que es todo esto que estamos hablando. Creo que no hay una respuesta de dónde tendría que estar el foco. El foco tiene que estar en algo más primitivo, que es sentarnos y fundacional y sentarnos a hablar, ver que hay sociedades que lo han resuelto y también, no digo para esto del copiar y pegar, porque sabemos que no es algo que nos sirve, pero sí para entender y ganar en los recorridos ya hechos y en esas experiencias que son de mucho valor, pero también poder darnos vuelta y decir, tenemos un montón de cosas también positivas, siempre hablamos de que la Argentina tiene este espíritu grande y solidario. Creo que uno de los puntos para trabajar es si ante ciertos parámetros activamos como sociedad, bueno, ¿por qué no pensarlo más propositivo y no necesitar la catástrofe o no necesitar el call to action tan tremendista y poder ver la oportunidad que tenemos grande como país, pero también cada una de las provincias con las riquezas que tienen? Buenísimo, Melina, gracias. Daniel, también te pido tu opinión, si ves prioridades, dónde las ves en este enfoque de la transformación, de la composición de las tareas, de los trabajos, y sobre todo invitarte a hacer zoom en tu propia experiencia, ¿no? En una compañía que quizás está relacionada a rubros tradicionales o comercios tradicionales, pero que seguramente ha inventado, configurado trabajos totalmente nuevos, ¿no? Al ser tecnológica. Te escuchamos. Bueno, gracias. Nosotros, en nuestro caso, bueno, nosotros Comprando en Grupo es claramente una empresa de tecnología que hacemos cooperativismo digital. El cooperativismo en el comercio existió por los siglos de los siglos, desde los italianos que se agrupaban para comprar telas en la India y demás hace miles de años. Nosotros lo que hicimos es aplicar la tecnología y potenciar a estos comercios minoristas para que puedan ser más competitivos. Respecto al tema de la educación, por lo menos lo que hoy nos aprieta el zapato en las empresas de tecnología que desarrollamos software, claramente son los programadores de software, donde hay una guerra de talento muy grande. Esto es a nivel mundial. En Argentina, bueno, con grandes compañías como Mercado Libre, Globan, etcétera, nosotros incluso estamos dentro de esa guerra, que es una de contratar personas por un lado, por ahí se te van, y bueno, el enamoramiento nosotros siempre llamamos el enamoramiento de nuestras personas, ¿no? Que compren el proyecto de Comprando en Grupo, porque no pensamos en el concepto de retener a las personas, sino enamorarlas permanentemente, y como esto es como una pareja, ¿no? Elegirse día a día y no andar pensando en concepto. Por eso hoy lo que te puedo decir, hoy lo que estoy viendo en los próximos años, claramente el desarrollo de software en las tecnologías de desarrollo son lo que escasea en el mercado hoy. Y viendo un poco más para el día de mañana, recién he escuchado a los panelistas, y yo como emprendedor soy muy optimista. Si nos ponemos a pensar en la reconversión del trabajo, digamos, vamos al caso más extremo. El caso de que la tecnología esté del 100% y reemplaza todas las tareas del ser humano, ¿no? Pongámonos en un caso muy extremo. A ver, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo. Estos meses de aislamiento, obviamente que al principio fue más duro, nos hicieron dar cuenta que a pesar de que nosotros, por ejemplo, como ser empresa de tecnología, pudimos seguir trabajando en nuestras casas con la computadora, claramente teníamos la necesidad de juntarnos de nuevo con la familia, con los amigos, ¿no es cierto?, de ir a algún evento, a algún bar. Y yo creo que ahí esto es clave, porque si pensamos en un escenario muy pesimista, por llamarlo de alguna forma, donde toda la tecnología y la inteligencia artificial reemplaza todas las tareas, como mencionaba vos, Andrés, al principio. A ver, claramente hay una tendencia mundial, acá los panelistas lo pueden explicar mejor que yo, hay una tendencia mundial a las horas de trabajo, que se reduzcan las jornadas laborales diarias. No sé, hay otros países en Europa que ya son 6 horas, 5 horas, 7 horas, no lo sé bien, acá hay expertos en el tema,
Pero supongamos que el día de mañana la jornada laboral dura 2 horas, vamos a poner una hora, claramente las horas del ser humano van más para el lado de esparcimiento, ¿no? Y ahí creo que el sector del turismo, el sector de la gastronomía, bueno, Gustavo Santo que es un experto en este tema, pero claramente la pandemia lo que nos enseñó es que algo que nos enseñó Facundo Manes, ¿no? Lo que son las emociones, el relacionamiento humano, es algo que la tecnología no puede suplantar. Ya está comprobado con este mismo año, no hace falta ir muy lejos, con lo cual yo creo que también pensándolo en un futuro largo, yo diría, o mediano largo, para las próximas generaciones, claramente el ser humano va a estar trabajando menos horas diarias y cada vez más horas de esparcimiento, con lo cual el sector del turismo, el relacionamiento social va a ser clave. En los trabajos, yo digo, no sé, de acá a 150 años o 100 años, no lo sé, no soy un experto en eso, pero hoy lo que nos aprieta el zapato a las empresas de tecnología es el desarrollo de software. Eso es claramente una realidad que nos afecta a todos. Gracias, Daniel. Has puesto el acento en un tema clave, ¿no? Desde Carlos Slim hasta Bill Gates ponen el acento en eso, ¿no? Si hemos llegado hasta acá, hemos logrado tanta tecnología, bueno, debemos lograr que trabaje para nosotros, vivir mejor y no por eso trabajar menos y no por eso ganar menos, ¿no? Sino ganar más. Gustavo Santos, ¿querías agregar algo? Sí, sí. Simplemente decirte que estoy convencido que el foco tiene que estar en el ser humano. Finalmente el sentido de todo de la persona. Y me parece que en ese sentido también la política debe dejar de ser una disciplina que trate de sí misma, una especie de cuestión endogámica, una serpiente que se muerde la cola, y tiene que ser lo que significa su nombre, es una respuesta social para encaminar el destino de una comunidad, de una colectividad. En ese sentido, creo que nuestro gran desafío es estamos obligados a compartir un diagnóstico consistente y sobre todo basado en evidencias que nos dé, que podamos compartirlos como sociedad y a partir de allí políticas públicas definitivas, muy fuertes. Creo que ha quedado en evidencia el rol de la educación y ha quedado en evidencia también las carencias del sistema medio de la educación argentina. Hoy Córdoba, que es una de las mejor performance, el 40% de los chicos no tenían secundario. No les digo lo que es este número en Chaco, en Formosa. Ahí tenemos que trabajar fuertemente porque ahí hay una oportunidad de formación muy grande, pero tenemos que vincularla al mundo del trabajo, al mundo de la producción, al mundo de la innovación. Tenemos que revisar los contenidos de este proceso y esto presupone un acuerdo inédito entre lo público y lo privado. Presupone una energía compartida, un esfuerzo común, una estrategia común y que todos estemos mirando al mismo rumbo, al mismo horizonte. Esto me parece que es el gran desafío. El factor integrador tiene que ser una política nueva. También tiene que haber una innovación en la política, un cambio de paradigma de la política, del para qué de la política. No puede haber, lo dijeron por ahí, no podemos vivir sin teleología, sin para qué. Y esto estoy viendo con una enorme satisfacción cómo están estos temas rápidamente incorporándose a la agenda y cómo la agenda del futuro inmediato nos tiene que encontrar unidos pensando cómo generamos una sociedad mejor a partir de la realidad, a partir de los a priori que tenemos, uno de ellos la tecnología. Gracias, Gustavo. Gastón, ¿algo para redondear en este segundo recorrido de temas? Me parece que estás muteado, Gastón. Ahí está. Perdón. Ahora sí. Sí, decía que un par de cosas. Primero quiero retomar lo que planteaba Daniel. ¿Se acuerdan en aquella visión como mínimo inquietante de empleos que se pierden en el sector primario históricamente y pasan a la industria, después el avance tecnológico los hace perder en la industria, pasan a los servicios y después cuando empieza a reemplazarnos la tecnología, ¿a dónde pasamos? Bueno, Daniel plantea ahí ya una primera idea de hacia dónde van a migrar esos empleos del futuro, hacia el entretenimiento, hacia el turismo, y termina planteando un escenario
en donde creo que a todos nosotros nos encantaría vivir en ese mundo de menos trabajo, más esparcimiento, más turismo, más cultura, más cuestiones vinculadas con lo estrictamente humano. Entonces creo que efectivamente tenemos que seguir pensando en esos horizontes bien largos. Pero mientras tanto, llegar a ese punto implica destrucción y creación de empleos en el mejor de los casos, y por lo tanto eso requiere movilidad de los recursos entre distintas actividades, distintos sectores y por lo tanto entre distintas empresas. Entonces ahí aparecen dos elementos que creo son muy importantes. El primero es que para adaptarnos convenientemente necesitamos cierta flexibilidad para el movimiento de los recursos humanos entre empresas y entre sectores, y esto es muy sensible en Argentina porque cada vez que se habla de modificar cuestiones laborales, se generan ideas de desprotección de los trabajadores, reforma laboral es una mala palabra, pero hay muchas cosas para modificar, preservando los derechos y la seguridad de los trabajadores, pero al mismo tiempo generando cierta flexibilidad. De hecho, Gustavo Rossi, con Huecara del Interior y con la Cámara Argentina de la Construcción, vienen trabajando en un esquema para generar un fondo de cese laboral que no solo no le haga perder derechos a los trabajadores, sino que además se los haga ganar, que incluso el que se va de una empresa renunciado se lleve dinero, cosa que hoy no ocurre o por lo menos no está garantizado por ley, pero que ese mecanismo, además de muchos otros beneficios para las empresas y para los trabajadores, genere la solución para problemas que ocurren cuando la antigüedad es muy grande y se producen situaciones en donde ni el trabajador quiere seguir trabajando con ese empleador, ni el empleador quiere seguir teniendo ese empleado, pero el trabajador no se va para no perder su antigüedad y el empleador no despide para no tener que pagar indemnización y quedan los dos atados en una situación inconveniente. Bueno, el esquema que estamos pensando, que están haciendo en el sector de Gustavo, pero que la idea es que sea prueba piloto para replicarlo en otros sectores, sería uno de los granitos de arena y sería la forma de cambiar esto, que definitivamente es improbable que en Argentina se cambie con una gran reforma laboral, pero podemos trabajar convenio por convenio y podemos trabajar sector por sector para tratar de romper esas trabas y generar más flexibilidad, porque de lo contrario va a terminar en el proceso primando el problema de la pérdida de empleo sin lograr disfrutar el reemplazo por nuevos empleos. Tenemos que ganar la mayor flexibilidad posible. Y el otro punto, obviamente, es la reconversión, porque en lugar de defender empleos que no tiene sentido defender porque van a desaparecer, tenemos que defender trabajadores, tenemos que lograr que los trabajadores sigan teniendo su lugar en el mercado, y eso requiere, además de aquella flexibilidad, requiere reconversión, requiere un involucramiento del sector privado, porque desde el sector privado es de donde sabemos cómo se pueden organizar estas cosas, y tiene que estar el sector público para dar el marco para todo esto. Creo que esas dos líneas, Andrés, son las principales para trabajar en el desafío que planteas de cómo hacer esta migración. Y quiero tomar lo que mencionó en varias oportunidades Melina, no lo quiero dejar pasar. Ella mencionó en varias oportunidades lo de medir, lo de tener los números, lo de medir la evolución. Bueno, eso es fundamental, no hay forma de sobreestimar la necesidad de que todas las iniciativas que hagamos tengan desde el inicio sus propios indicadores y su propia lógica de generar medición para que vayamos gestionando ese camino. Medir el impacto, medir el impacto de cualquier política o iniciativa 10 años después para mirar para atrás, ver qué ocurrió y tratar de mejorar en estos procesos que estamos hablando y en este momento de la historia, y hablando justamente de inteligencia artificial, de big data, de ciencia de datos, tiene que ser en tiempo real. En tiempo real tenemos que ver cuál es el impacto de las políticas para que se incorporen mujeres a la tecnología, para que las empresas de Córdoba, por ejemplo, exporten, para que ganen exponencialidad, para que ganen cultura de innovación. Lo tenemos que medir en tiempo real para ir moviendo los instrumentos que estamos generando y para que entonces seamos inteligentes en cómo jugamos con esto de que les decía al comienzo, de que aunque veamos cosas muy lejos, en el fondo estamos jugando contra el tiempo. Gracias, Gastón. Bueno, has conectado con el siguiente tema, ¿no? Para plantearles que tiene que ver, antes de darle a Gustavo Rossi que cuente esta experiencia que has mencionado,
tiene que ver con este capítulo de la flexibilidad, de la flexiseguridad, de la protección de la persona, del trabajador, en lugar del trabajo específico que está ocupando, ¿no? Todo un capítulo que también conecta con el trabajo independiente o el trabajo con regímenes especiales, ¿no? Todos sabemos que en las economías donde el empleo ha crecido en los últimos años, a pesar de la tecnificación, mucho ha tenido que ver con estas figuras o con estos elementos nuevos de acuerdos específicos o nuevos regímenes, nuevos modelos de trabajo. ¿Qué ven ahí? ¿Ven posibilidades en Argentina y en Córdoba de avanzar? ¿Es viable, es posible, con un esfuerzo de liderazgo, de concertación, de diálogo, poder superar esta cuestión que parece a veces que es intocable de nuestros regímenes de trabajo? Y por supuesto, Gustavo, Rosy, arrancamos con vos y tu experiencia, ¿no? Sí, gracias, Andrés. Como decía recién Gastón, bueno, que Gastón también es un gran articulador de poner en números lo que significa esto del cese laboral, o como nos gusta decir a nosotros, indemnización por renuncia. Permítanme hacer un apartado de cómo nace la idea esta. Yo soy un vecino de Córdoba, de la zona sur. A la vuelta de casa vivía un sodero que trabajó toda su vida. Tenía 2 rastrojeros, su reparto de soda. Tenía, como buen empleador, tenía trabajadores de muchos años. Y uno en particular, bueno, tuvo problemas, le robó y, bueno, el empleador lo despide. No pudo probarla con causa y significó que ese sodero tuviera que vender todo su emprendimiento para poder pagar la indemnización. Les cuento esta historia a pesar de estar de este lado del mostrador, pero lo vi desde mis 16 años como un gesto de total indignación de lo que había pasado. Entonces vi que después ese mismo Sodero Torre de apellido terminó siendo albañil, o sea que no es por la deshonra, pero había sido un emprendedor. Entonces lo vi como un gesto de injusticia muy grande. Los años me llevaron a estar al frente de una institución sindical y quise retomar ese tema. Quise tomar el tema del buen trabajador y del buen empresario. El buen trabajador necesita irse de la empresa. Cuando una empresa se constituye es capital y trabajo. El sector empresario por el capital y el trabajador obviamente su empeño. Pero ese trabajo a lo largo del tiempo se cuantifica, se patrimonializa. Entonces que ese trabajador, porque decide tener un nuevo rumbo, no pueda llevarse ese dinero que hoy le decimos indemnización, pero en realidad es la patrimonialización, yo lo vi como también un grado de injusticia. Y a su vez, ¿por qué tener que, y recordando de vuelta al Sodero Torres, por qué tener que sacar de su empresa y tal vez llevarla hasta casi un extremo de fundirse, como fue el caso particular de él, pagar una indemnización que tal vez es justa? Y me quise parar con todos mis compañeros en un justo medio. ¿Cómo podemos hacer que el trabajador, el buen trabajador, pueda terminar una relación laboral y llevándose lo que le corresponde, ya sea porque renuncie o porque se jubile? ¿Cómo podemos hacer que ese empresario que apuesta y que de pronto no quiere seguir más su vida útil laboral porque quiere deshacerse de la empresa, no tenga que recurrir a la quiebra para no pagar indemnizaciones que le llevan a un pasivo contingente gigante? El ganar justamente estaba en esto, en tratar de articular, y vuelvo a reiterarlo, Gastón fue realmente la persona que puso en números este proyecto como para hacer interpretar al sector empresario que era necesario pasar este cese laboral, que era realmente un círculo virtuoso, a pesar que eso significar tal vez poner un importe más o poner, tener que poner de su pecunio un dinero más, pero que en definitiva el lapso de 10 años iba a licuar y estábamos ingresando a un sistema en donde el trabajador y el costo contingente del tema indemnización ya no era parte. Y a su vez el buen trabajador que decidía ir a otro rumbo también se iba a llevar. Es decir, que ayudamos a que la relación fuera virtuosa y que no terminara contaminándose por un trabajador que se quiere ir de su trabajo y termina recurriendo a carpetas psiquiátricas, y un empleador que no quiere deshacerse del patrimonio de toda su vida y termine llevando la empresa a la quiebra. Creo que ese es el gran desafío y con esto termino. Melina hablaba de consenso. Creo que hay muchos dirigentes que estamos dispuestos a consensuar. Creo que es la única forma el consenso, no hay otra forma. Nosotros tenemos la posibilidad concreta, pero también porque hay muy buena cabeza del otro lado, haber armado el clúster social de la construcción. A ver, 2 sindicatos como Walker y nosotros participamos dentro de un clúster que era un ámbito netamente empresario, pero que realmente es importante porque le damos ese acento, ese toque de las necesidades sociales que no significan avasallar derechos de ningún lado, pero simplemente poner esa suerte de equilibrio. Cierro con esto. Es importante el consenso. Está mal la doble indemnización.
Está mal los economistas ortodoxos que hablan de que hay que desaparecer la indemnización o hay que hacer caer los convenios colectivos de trabajo. Ambos, desde los números, son totalmente inviables. Gracias, Gustavo. Daniel, desde el otro lado del mostrador, quizás tu mirada sobre este tema, ¿cómo lo ves? No, la verdad que comparto mucho lo de Gustavo Rossi, me ha hecho emocionar, la verdad que una linda historia la del Sodero, muy linda, y comparto plenamente, a ver, nosotros desde Comprendo en Grupo adherimos plenamente a lo de Gustavo y claramente diferenciamos del buen trabajador, nosotros le llamamos trabajadores, le llamamos colaboradores, de las buenas personas, ¿no? De los buenos empresarios, los buenos emprendedores. Creo que poniendo a las personas en el centro es la clave, ¿no? Nosotros, como les dije, estamos en modalidad de teletrabajo 100% y por más que venga la vacuna del COVID, vamos a seguir en teletrabajo porque lo hemos decretado ya de por vida. Hemos visto que la productividad de la empresa aumentó. Hicimos encuestas a los más de 230 colaboradores que tenemos en este momento y te diría que un 75% prefiere venir a la oficina entre 2 y 3 veces por semana. Esto es todo por voluntad propia, a pesar de que pueden estar 5 días trabajando en sus casas. O sea, nosotros damos la libertad para hacerlo. Le mandamos la silla ergonómica a sus hogares, la computadora, el headset, le pagamos un internet de 300 megas, un internet de alta calidad, le pagamos la TV por cable, le pagamos a los papás y mamás, aquellos que tienen niños hasta 4 años, el jardín maternal más cercano a su domicilio, sin límite de presupuesto, porque queremos que el colaborador esté tranquilo, sabiendo que tiene su nene o a su nena, a su domicilio, porque de esa manera el colaborador va a estar feliz y va a poder trabajar mejor, no sabiendo que tiene un nene a 10 cuadras porque fue lo que pudo pagar presupuesto la empresa o la compañía. Yo creo que poniendo a las personas en el centro con las buenas intenciones, como mencionaba Gustavo, ¿no? Lo que es el buen colaborador y el buen empresario, creo que se puede armar muchísimo. Y acá hay justo me había agendado un ejemplo, había un CEO en Estados Unidos que se llama Bob Chapman, que tenía una compañía manufacturera en el oeste de Estados Unidos, y en la crisis del 2008 le pegó muy fuerte, que le bajaron el 30% sus ventas. Imagínense, para una industria que le caigan el 30% de las ventas, fue un impacto muy grande, y en la junta de accionistas le recomendaban a Bob, al número 1, hacer despidos. Era la más fácil lo que le recomendaban los accionistas, pero como Bob ponía en el centro a las personas, dijo no, vamos a hacer lo siguiente, tenemos que ahorrar 10 millones de dólares al año, perfecto, vamos a decirle que a toda la compañía, desde la secretaria hasta el número 1, tienen que tomarse obligatoriamente 4 semanas de vacaciones al año sin salario. Y cuando lo comunica el número 1 a toda la compañía, le explico, yo prefiero que todos suframos un poquito antes que unos pocos sufran mucho. ¿Qué pasó en la compañía? Las personas, aquellos que estaban más necesitados de dinero y no podían darse el lujo de tener 4 semanas de vacaciones sin salario y querían trabajar más, había personas dentro de la compañía que estaban dispuestas a tomarse más tiempo de vacaciones sin goce de sueldo. Entonces empezaron a intercambiarse semanas. Con lo cual, la moral de las personas aumentó muchísimo. Esto es un caso estudiado. Aumentó muchísimo la moral y las personas se sintieron protegidas, porque no eran un número, eran personas. Y eso es un mensaje muy lindo que creo que... Y no solamente ahorraron a Andrés 10 millones de dólares, ahorraron 20, el doble. O sea, claramente, si ponemos a las personas en el centro, como dijo bien Gustavo, buscando el diálogo, pero con lo principal, poniendo a las personas en el centro, yo creo que esa es la clave. Un pequeño ejemplo de los diálogos que vendrán seguramente en los próximos años, ¿no? Entre empresarios y sindicalistas para transformar nuestras realidades. Melina, quizás en tecnología se da mucho más naturalmente esto del trabajo flexible, ¿no? Del trabajo por proyectos, flexible y con nuevas figuras. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que el desafío es que justamente el mercado está delineando las tendencias y eso a veces hace que empiecen a suceder cosas como, por ejemplo, y es algo de lo que en la organización trabajamos con varias de las compañías, con los unicornios de Argentina y también con organizaciones y empresas como Disney, que son empresas que a veces las vemos del entretenimiento, pero hoy son 100% de la tecnología. Y hay muchos desafíos como, por ejemplo, los beneficios, las compensaciones, que se terminan como resolviendo con esto que mencionaba, no recuerdo quién,
pero que hablaba de este talento que canibalizamos de alguna manera, porque hay muy poco talento hoy y entonces eso hace que los sueldos sean estrafalarios en el sector de la tecnología, pero por otro lado los beneficios que hay detrás de eso son beneficios que hacen una burbuja y que además no están repartidos de manera equitativa. Se sabe que además los sueldos, si hacemos un doble clic para las mujeres, son totalmente diferentes y a veces no solamente dentro de la remuneración, sino, de nuevo, vuelvo a decir la palabra beneficios porque ahí hay un valor muy grande, como por ejemplo el caso que acaban de mencionar, en relación a las vacaciones, en relación a un montón de gastos que a veces se encubren o están como desde otro lugar y que generan otro tipo también de remuneración final. Con esto lo que quiero decir es que al ser y vuelvo a la metáfora de la caja negra, al ser un espacio que hoy no está tan abierto, nos pasa que cuando investigamos, preguntamos, hacemos relevamientos, es muy común que son reglas del juego que se están generando por fuera del circuito, si se quiere, de otros rubros que ustedes hablaron de la ley. Bueno, este año también estuvo todo el tema de la ley del teletrabajo, que sabemos que le falta un montón de cosas de adaptación. Además, salió en el medio de la pandemia, pero sin las consideraciones ni las miradas, ni los desafíos vinculados también a qué nos trajo la implementación real. Y dentro de eso creo que el desafío más grande es que, por ejemplo, las compañías de tecnología no suelen abrir las prácticas, no suelen abrir esta información y eso hace que se empiecen a sedimentar prácticas en este entorno que después se vuelven porosas y se vuelven, porque las personas también van en el mundo de la tecnología a otros rubros, por ejemplo, y van a empezar a demandar todas estas otras cosas y esto no está regulado ni pensado desde un lugar más saludable, si se quiere, o de un crecimiento, si se quiere, que también cuide, y estamos hablando todo el tiempo, y celebro eso, de poner a las personas en el centro. Bueno, también pensar en esas personas que naturalmente no pedirían, por ejemplo, en condiciones, o no competirían, porque suele pasar también en el grupo de las minorías, no solo las mujeres, que suelen agradecer de que ya tienen trabajo. Entonces piensan que después pelear o pedir el mismo sueldo que un colega o alguien que está haciendo la misma tarea ya es un montón. Y eso también va generando también un entorno enviciado dentro de lo que tiene que ver con este territorio. Creo que es importante que empecemos a abrir los datos. De nuevo, las compañías en general de tecnología no suelen informar. Tenemos la Cámara, tenemos la CESI, hay un montón de otras organizaciones que quizás esto lo van difundiendo, pero no hay después este doble clic sobre, bueno, cuáles son los beneficios y si esos beneficios en el mediano y largo plazo se van a poder seguir sosteniendo. Y si estas prácticas son prácticas que además son orgánicas o están al cuidado de las personas y sobre todo esas personas que se necesita diversidad en el mundo tecnológico, necesitamos que hayan más de estas personas y que ya lo sabemos naturalmente no van a pedir por estos beneficios, menos si es algo que no se transparenta, no se habla, no se menciona o no hay un punto de comparación. Creo que eso es uno de los puntos importantes que están saliendo en esta conversación y que también no se lo tenemos que dejar solamente al sector hoy de los unicornios, que está espectacular, les agradecemos un montón, pero también eso tiene una doble cara, que es esta otra, que es, bueno, cómo va a hackear después todo ese sistema por usar estas metáforas tecnológicas. Gracias, Melina. Bueno, Gastón, vos introduciste el tema de la flexibilidad y estos nuevos modelos innovadores, si querés redondear con algo, y Gustavo Santos después, si querés agregar algo también, así pasamos un poco a hacer un poco más de zoom en Córdoba y su proyección. Dale, una sola cosa agregaría, porque la verdad que estuvo todo muy interesante los planteos que han hecho todos. Yo quiero plantear esto, que la experiencia de Gustavo fue muy elogioso al mencionarme, pero en realidad no es importante que yo haya participado, es muy importante el proceso, porque ese proceso sí es replicable, rompe con el maniqueísmo que hay en Argentina, que es o tenemos que tener triple indemnización o tenemos que dejar al trabajador librado a su suerte, lo cual son posturas obviamente absurdas, no tienen sentido. Y el proceso que viene siguiendo, y también en algún sentido en otros proyectos, UOCRA, junto con la Cámara de la Construcción, es decir, Delegación Córdoba, es decir,
sindicalistas y empresarios, trabajando, no discutiendo opiniones, sino primero estudiando los temas, poniéndole números, poniéndole análisis, modelizando a ver cómo funciona esto, en el caso del cese laboral, a ver cómo funciona, cómo sería la trayectoria en el tiempo, cómo hacemos algo que le cierre a las dos partes, para recién después decir, bueno, ahora ya tenemos un primer convenio para firmar, porque esta parte es la que ya acordamos, ahora tenemos que trabajar sobre esto otro para seguir hacia la implementación. Esa lógica que acá en Córdoba se está logrando, con dos sindicatos vinculados a la construcción, con los empresarios de la construcción, es totalmente replicable en todos los sectores, por supuesto, en algunos va a ser más difícil, no en todos hay la visión que Néstor Chavarría en Huócara, Córdoba, Gustavo Rossi en Huecara del Interior tienen, pero creo que es posible y eso nos debería generar cierto optimismo de que podemos avanzar por una vía que es distinta de la que se ha probado históricamente. Yo insisto mucho en que este tipo de trabajo en cada uno de los sectores, dejando de lado las opiniones, trabajando de manera objetiva con los empresarios y con los sindicalistas y trabajando partiendo de la base de que esto es en beneficio de ambas partes, que si logramos un esquema apropiado, el trabajador va a estar mejor y va a estar mejor en el trabajo y va a ser mucho más productivo, la empresa va a tener muchas más posibilidades de crecimiento y menos problemas legales y de pasivos contingentes o problemas extremos, como el caso que mencionaba Gustavo. Así que yo quiero destacar y que le presten atención a lo que está ocurriendo acá en Córdoba, porque creo que es el modelo a seguir en los otros sectores y en el país, por supuesto. Gracias, Gastón. Santos, ¿querés sumar algo a esta? Ahí estás muteado, Gustavo. No se te escucha, Gustavo. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí vamos. Primero me voy a retrotraer un comentario que hizo Daniel, vinculado a la industria del turismo, ¿no? La industria. Les doy un dato: hasta el 2018, 1 de cada 10 puestos de trabajo del mundo lo generó el turismo. Pero en el 19, 1 de cada 4 nuevos empleos que se habían creado en el mundo habían sido vinculados a esta industria, a nuestra industria. Fíjense el impacto de la pandemia en este sentido también sobre este sector, que es uno de los más golpeados. Pero esto como simplemente para reafirmar aquella visión de Daniel, porque finalmente eso se va a recuperar. Y finalmente, como he dicho muchas veces, vamos a trabajar de ser humanos. Vamos a trabajar de ser humanos. Y para eso necesitamos, y está puesto a la vista acá entre nosotros, una poderosa articulación. Esto lo generamos entre todos. Esto lo genera solo el conjunto social. Acá hacemos falta en la misma mesa el Estado, las empresas, los sindicatos, los educadores, los estudiosos, las instituciones. Acá necesitamos la capacidad de articular en función de evidencias y en función del futuro, siempre con el foco en las personas. Me encantó esa frase: defendamos trabajadores y no empleos, pero al mismo tiempo tengamos la capacidad de crear los empleos que hoy no existen, pero que vamos a necesitar para no solamente defender los que tenemos hoy, sino aumentarlos en cantidad y en calidad, porque es la única manera de desarrollarnos, de crecer y de romper la espiral de fracaso que ha tenido Argentina en los últimos 70 años. Gracias, Gustavo. Bueno, los invito a hacer un poquito de zoom en Córdoba, ¿no? Gastón hizo una introducción, todos sabemos que tenemos una enorme realidad y un enorme potencial en el mundo de la tecnología y del software, pero la idea es que hagamos un doble clic y más allá del software y la tecnología como actividad transversal, preguntarles dónde ven el potencial o las actividades potenciales en sectores verticales, ¿no? Si es en el agro, si es en educación, si es en la industria metalmecánica, si es en la salud, también cada vez más cruzada por la tecnología. ¿Dónde ven y qué experiencias de estas experiencias que son faros para el futuro podemos rescatar como ejemplos, como experiencias a seguir, a emular, a copiar, ¿no? Ahí querés, Gustavo, arrancar vos si tenés alguna mirada sobre esto. Sí. A ver, yo no tengo un análisis acabado de por dónde pasa, no soy un analista en esto, me encantaría hacerlo, pero bueno, haría mal de hablarlo, sino simplemente hacer foco sobre el sector que a mí me ocupa.
Yo creo que la educación es indispensable, hablar de esta educación tecnológica, tratar de ver, como decía, que los trabajadores tenemos, por un lado, el derecho a trabajar y tenemos la obligación de capacitarnos. No hay posibilidad de una transición a un nuevo empleo si no viene de la mano de la educación, de la capacitación, del reconvertirse. Nosotros, la experiencia nos lleva cuando íbamos a cada una de las cabinas de peaje a hablar con nuestros compañeros y decirle que ese trabajo de cobro manual iba a desaparecer y que necesariamente tenía que vislumbrar cuál era lo que se venía. Pero esa es la obligación nuestra como dirigente. Por eso nos sentamos hace 5 años atrás, nos sentamos con Camino a la Sierra y le dijimos, ustedes no son una empresa constructora, ustedes son una empresa de servicio y necesitan diversificar los servicios al usuario, y en esa diversificación es donde van a nacer los nuevos empleos, porque si no vamos a terminar discutiendo de acá a 5 años el pago de indemnizaciones y no es lo óptimo. Entonces, en ese desafío fue el empezar a ver que hoy el trabajador que les cobra peaje cuando ustedes pasan ya está preparado para ser un asistente telefónico en el caso de emergencia. Hoy, en algunas empresas, uno tiene un accidente, un percance en ruta, llama y sencillamente le dice, bueno, en minutos estará yendo una ambulancia o un móvil a rescatarlo. Este curso sirvió que ni siquiera el 107, que está acá en Córdoba, lo tiene. Fueron capacitados por psicólogos y por médicos como para empezar a tranquilizarlos a la persona que está comunicándose porque tiene familiares o conocidos accidentados. A su vez, en ese tranquilizarle, ir tomando información para que esa información se la vaya trasladando a la ambulancia que va en camino. Es decir, que transformamos la realidad de ese compañero que únicamente cobraba y entregaba un ticket de peaje a ser un facilitador social, se le puede decir, sí, y le dimos un valor agregado al servicio que tenía una empresa. Creo que el gran desafío de una Córdoba que crezca y que quiera asomarse a nuevos empleos pasa indefectiblemente por la educación. Y la educación, a ver, la tecnología es lo que se viene, adecuarnos en esta tecnología, a ver cómo acompañarlo, surfear la ola de la tecnología para ser parte en la tabla de surf junto con la tecnología. Termino con esto, me sentí de cerca lo que dijo Daniel. Cuando la autopista Córdoba-Río Cuarto se estaba construyendo, el peaje, la 36, la antigua traza de la ruta, pertenecía a una empresa nacional, una empresa a nivel de Buenos Aires, y nos dijo que como no se podía cobrar, había que reducir en un 30% de los trabajadores. Estamos hablando de vecinos de Elena, Arroyo Tegua, localidades muy chiquitas. Entonces nosotros lo que pensamos con la anuencia de ellos, y dijeron, sí, gustoso, una canasta de horas. Hicimos una suerte de reingeniería social y distribuir ese poco flujo de dinero entre todos los trabajadores. Trabajaban 3 horas, trabajaban 4, y era una suerte de ir aumentando la cantidad de horas porque ya iba llegando Camino de la Sierra, que por gracias a Dios y por suerte los termina reincorporando todos. Hay voluntad, hay inteligencia dirigencial, nada más que a veces se habló, bueno, y me hago cargo también el palo de la comunicación. A veces los ejemplos del sindicalismo no salen a la luz, no tienen prensa y se nos hace difícil, pero hay una dirigencia grande, no somos los únicos que estamos parados en esto de ser responsables y no solo ser dirigentes sindicales, sino ser dirigentes sociales, sacarnos esa anteojera y ver a la sociedad en un todo porque somos parte de la sociedad. Nosotros también en un momento hablamos de responsabilidad social sindical, pero bueno. Gracias, Gustavo. Ya seguimos. Daniel, ¿cómo ves vos el potencial del trabajo cordobés para los próximos años y alguna experiencia que quieras rescatar que esté construyendo ese potencial en nuestro tiempo? Bueno, por ahí vuelvo a repetir lo que mencioné anteriormente, ¿no? Hoy lo que nos aprieta el zapato, por lo menos en nuestra industria, es el desarrollo de software, con lo cual tenemos que claramente hacer foco en más programadores. Ahí Mercado Libre con Globan sacaron un convenio de una capacitación que en 1 año, 2 años empezaban a capacitar personas y en 1 o 2 años ya los podían contratar y tener fuentes laborales. Nosotros, obviamente, una escala millonésimamente más pequeña, estamos tratando de hacer lo mismo, articulando con la universidad, articulando con diferentes sectores para poder capacitar a algunos estudiantes de estas carreras de ingeniería, licenciatura, de software o de este tipo de ramas. Claramente es donde nos aprieta el zapato en este momento, y bien como mencionaba Gustavo, claramente hay también un montón de
cosas de innovación, materias de innovación para hacer en lo que es tecnología, que no es propiamente software, también es diseño gráfico, hay un montón de otras ramas, que por lo menos lo que te puedo hablar, Andrés, de nuestra industria es lo que nos está apretando el zapato, y te diría que hoy el único cuello de botella que tiene nuestra empresa son los programadores, no tenemos otra, porque imagínate que del año pasado a terminamos el volumen en dólares que manejamos el año pasado, este año se triplicó. Empezamos a principio de año con 80 personas y hoy somos 230, con lo cual seguimos creciendo y una de las áreas que más está creciendo es el área de sistemas y claramente es nuestro cuello de botella para seguir teniendo un crecimiento exponencial, con lo cual hoy, por lo menos nosotros con un modelo de negocio innovador de tecnología disruptivo, a nosotros lo que nos aprieta el zapato son los programadores de software, así que esa es la preocupación que hoy yo tengo en la cabeza, digamos. Gracias, Daniel. Gastón, además de los 3 sectores o segmentos de la economía del conocimiento que hablaste al principio, ¿dónde ves más potencial para Córdoba también en los próximos años? En lo referido a lo que planteaste de los distintos verticales, es decir, ya saliendo de los que generan tecnología y yendo a los sectores que adoptan tecnología y que por lo tanto ganan en productividad y en crecimiento, te diría que es totalmente transversal en Córdoba, porque en absolutamente todos los sectores de una economía tan diversificada como es la de Córdoba, no solo que hay potencial para incorporar tecnología, sino que ya viene ocurriendo. Todos conocen perfectamente la gran incorporación de tecnología en el agro, esto que les mencionaba del conocimiento embebido en producto industrial, que era básicamente lo que hablaba al comienzo. Eso está muy difundido en muchos sectores industriales en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías, y tanto los servicios como el comercio son los grandes incorporadores de tecnología en el mundo, por todo lo que están posibilitando los algoritmos, la inteligencia artificial, el Big Data. Acá en Córdoba hay muchas iniciativas en el ámbito del comercio, por ejemplo, sus cartas asociadas, para migrar más aceleradamente hacia el comercio electrónico y todo lo que implica detrás de datos, tecnológica. Por supuesto, la pandemia ha sacudido a todos y ha acelerado muchos procesos, está decantando y acelerando muchos procesos. Así que, Andrés, ahí te diría que para toda la economía, incluso en un sector que ha sido muy conservador en las últimas décadas, que es el sector en que nos desempeñamos nosotros. Las consultoras económicas, los institutos de investigaciones han funcionado de la misma manera durante décadas, y nosotros ya estamos terminando de automatizar todos nuestros procesos internos de manejo de la información con programación en lenguaje Python, y eso nos llevó además a que se nos ocurrieran otros productos. Por ejemplo, estamos migrando de los proyectos donde generamos estadísticas sectoriales, en lugar de que el empresario tenga que esperar que nosotros procesemos la información, le llegue el informe a la cámara, el informe le llegue a él y después se ponga a buscar en el informe dónde están los números que le interesa. Estamos haciendo aplicaciones para que a los 10 segundos que está la información nueva puedan entrar al celular y puedan ver los datos, jugar con eso. Es decir, no solo nos sirvió para mejorar lo que hacíamos, sino que además está expandiendo lo que hacemos, y con una gran ventaja, conectando con lo que decía Daniel, sin usar programadores del mercado, no solo porque para aportar, digamos, y no absorber esos recursos escasos, sino además porque son muy caros, pero con algo que está abriendo una puerta muy interesante para toda la ciencia de datos aplicada a la economía y a los negocios. Nosotros tenemos capacidad ya ni siquiera de demandar recursos, sino de generar recursos en el mercado, porque nosotros venimos de eso, venimos como economistas de usar cierta programación para cuestiones de econometría y de estadística, donde si quisiéramos simplificarlo, la ciencia de datos, que tiene más interesante, parece más importante, en definitiva, es la continuidad de la estadística y de la econometría, y Córdoba tiene mucha formación en economía y en ciencias económicas, digamos, no solo en la carrera de economía. Así que ahí estamos pensando también cómo aportar al mercado nuevos recursos que tanta falta hacen, como mencionaba Daniel, incorporándolos, digamos, por un camino alternativo que obviamente no sirve para ciertas cuestiones donde hace falta la formación de programador, pero para ciencia de datos, para Big Data, para un montón de cuestiones, justamente hay profesiones que con cierto upgrade terminan aportando en esa cuestión tecnológica. Ahí hay mucho para explorar
no es la reconversión de profesiones, porque no estamos reconvirtiendo, sino en el agregado de valor, si ustedes quieren, tecnológico, a partir de profesiones que tenemos en Córdoba. Lo que venimos haciendo en el ámbito de la economía, desde distintas ingenierías, por ejemplo, sería totalmente razonable que rápidamente pudieran pasar a incorporar fuerza de trabajo en distintas áreas vinculadas con la programación. Gracias, Gastón. Melina, estás en Buenos Aires, pero por supuesto, más allá de la mirada que puedas tener para Córdoba, podés ampliar tu mirada en la región y en el país sobre el tema. Ahí estás muteada. Mientras se prepara Melina, Gustavo Santos, si tenés seguramente alguna mirada que sumar en este tema. Sí, por supuesto. Bueno, Córdoba tiene 4 grandes pilares productivos sobre los que ha sentado históricamente su desarrollo, ¿no? El complejo agroalimentario, el complejo industrial con énfasis en el metal mecánico automotor, el complejo de la innovación y la educación, que yo lo ubico en un mismo espacio, y el complejo del turismo. Y este complejo del turismo, entendiéndolo no como hoteles, agencias de viaje, transporte, que son finalmente medios, sino como desarrollos de territorios enteros a partir de sus condiciones culturales, naturales, de sus factores identitarios. Y allí entra todo el efecto de el mundo de los servicios. Pensemos que el turismo en Córdoba nace originariamente vinculado a la salud. Y cómo eso, fíjate cómo es como que hay un revival de eso ahora, porque todo el sistema de la industria y los cuidados puede encontrar en Córdoba un territorio absolutamente fértil para el desarrollo, que genere miles y miles de puestos de trabajo. Creo que allí está la síntesis de la capacidad cordobesa. Creo que el gran desafío que tenemos es que esos sectores se articulen. Creo que hay una indispensable articulación horizontal entre ellos y una sinergia entre ellos que puede ser extraordinaria. Creo también en esto que decía antes, en la necesidad de crear condiciones políticas, institucionales, de seguridad jurídica, que sean realmente la base del desarrollo, ¿no? Que no genere, que ayude y que no retarde el desarrollo. Y en eso creo que Córdoba está en condiciones de ser el modelo, si hacemos las cosas de esta manera, Córdoba está en condiciones de ser el modelo de un país mejor. Gracias, Gustavo. Melina, ¿ya estás? ¿Estás para? Creo que ¿Te sí, escuchamos? ¿me escuchan? Dale, sí, te escuchamos bien. Buenísimo, gracias. No, lo que les contaba que hace 3 años que venimos trabajando con Córdoba. En un inicio empezamos con la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, que ahora cambiaron los nombres con un programa que se llama Tecnofem, que seguramente lo conocerán, en donde llegamos hasta Tancacha, así que venimos trabajando con Córdoba hace bastante tiempo. Y en ese recorrido lo interesante que vamos viendo y que creo que también como el corazón de la provincia, perdón, del país puede como contarlo, y también en este talento que tienen distribuido de lo que es más periferia centro, y que eso también es novedoso y es interesante tenerlo en cuenta, es esa distribución de diferentes ámbitos y diferentes talentos. Y también que es un gran hub, no solo tienen el polo, tienen diferentes ámbitos que cuando uno sale a otros países y lo ve que esta es una provincia que además cuenta con todos esos puntos interesantes como para tener en cuenta desde un clúster de tecnología hasta todo este espacio de conversación que quizás yo soy de otra provincia, yo soy de Chubut y les puedo asegurar que eso no lo tenemos desarrollado, y que creo que ahí hay un punto también de inflexión súper interesante para empezar a trabajar. El talento distribuido, la capacidad también de pensar y de tener universidades propias, espacios intelectuales de debate y también espacios de emprendedores y emprendedoras que siempre son lugares donde el mundo termina conociendo a veces Argentina,
gracias a estos talentos. Creo que eso es una potencialidad y también por trabajar con diferentes y articular con diferentes empresas como Mercado Libre y otras, sé que además, y hemos estado trabajando con las jóvenes y dentro de lo que era la Secretaría en su momento, con estos unicornios dentro del polo como para también motivar y acortar esas brechas, que las primeras brechas que existen son las de no poder imaginarse que podemos trabajar, profundizar y desarrollar tecnología con impacto social, que es lo que estamos hablando hoy, y que yo creo que toda tecnología tiene impacto social, aunque sea la que ni siquiera está pensada, con ese impacto nos transforma y es de lo que se habló en esta jornada, y celebro que haya también ese pequeño recorte y gran representativo de lo que necesita ser un espacio modélico, porque lo que nos pasa en general es que no nos podemos imaginar que esto suceda en estos espacios, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, y es importante empezar a mostrar que están las condiciones y que también hay talento y que se puede también trabajar con estos casos de éxito que a veces no necesariamente van a tener que surgir de los grandes lugares tradicionales, sino todo lo contrario, empezar a pensarnos desde otros espacios para pensar también la sostenibilidad, y que creo que es algo que también nos vino a enseñar la pandemia, la distribución y poder pensar que en el lugar que estemos con la tecnología podemos transformar el mundo. Gracias, Melina. Bueno, minutos finales de esta sesión. Tengo para hacer un ping-pong de preguntas y respuestas cortitas de la gente que nos está escuchando, así que arranco con Gustavo Rossi. Gustavo, preguntan sobre tu experiencia en Camino a la Sierra, si crees que puede ser escalada a otros sectores, esto de la reeducación, la reestructuración de las habilidades, y si hay una brecha de tiempo, ¿no? ¿Y quién paga por eso? Si es viable que ese tiempo pueda transcurrirse. ¿Cuál es la visión sindical sobre esto y de alguna manera tus pares en esta actividad, ¿qué opinan al respecto, no? Si fue necesaria, a ver, yo creo que a veces hay cosas que son indispensables y otras cosas que son necesarias. En este caso fue necesario e indispensable ver lo que se venía en materia de tecnificación y cómo reubicar a nuestros compañeros dentro de la empresa. La capacitación en ese sentido hay que agradecerle al gobernador Schiaretti, porque Camino de la Sierra, que fue nuestro caballito de batalla, nuestra empresa emblema para llevar adelante esta transformación desde lo social, entendió e interpretó que era el aporte que tenía que hacer el Estado, y realmente era un aporte, no un gasto, para poder rearmar y reacomodar al plantel de trabajadores. No solo se dio con la capacitación, sino justamente cuando la tecnología entra dentro del Camino de la Sierra, es necesario reducir el horario de la jornada de trabajo. El trabajador antes trabajaba 6 horas y descansaba 2, y pasó a 5 y descansar 3, porque si no, no nos daba el esquema. Y ahí fue también el compromiso de este gobierno de dar la posibilidad de que no iba a haber ni un solo despido. Porque de vuelta estamos parados sobre lo que es la equidad tecnológica. Si el advenimiento de la tecnología solo va a favorecer a uno de los sectores, y bueno, algo está fallando. Tuve la suerte de hacer un curso en la Universidad Siglo XXI donde se hablaba justamente de esta suerte de llegar al ganar-ganar, win-win, de esta universidad tan importante americana. Y bueno, yo creo que eso también lo tenemos que llevar a la práctica. La equidad tecnológica es eso: reducción de horas de trabajo, posibilidad de capacitarse, seguir trabajando hasta que surge el nuevo espacio laboral. Lo quisimos replicar en las empresas de peajes nacionales, y estamos avanzando a pasos agigantados también con la Cámara de la Construcción, hablando de los compañeros nuestros que están en el área administrativa, que están en el área de cómputos, de diseño. Obviamente en ellos también viene súper acelerado todo lo que es la implementación de las tecnologías, y bueno, obviamente tienen que acompañar el proceso. Creemos que es un círculo virtuoso, creemos que es lo que se necesita, y sin duda el sindicalismo lo está vislumbrando, porque vuelvo a repetirte en esto: a la tecnología no se le puede hacer ni paro ni asamblea, sencillamente hay que sumarse y darle a nuestros compañeros una herramienta, y la herramienta de capacitación se llama reconversión laboral. Gracias, Gustavo. Para Gustavo Santos, acá nos preguntan cómo es posible dar pasos adelante concretos en esto de construir consenso en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, ¿no? A nivel nacional. Bueno,
Lo primero que quiero decir es que, por suerte, en Córdoba no tenemos una sociedad así de fragmentada. Y que un desafío que tenemos como sociedad es impedir que esa fragmentación penetre en Córdoba. Esto me parece lo fundamental. Segundo, trabajar de esta forma, como lo estamos haciendo hoy. Este es el espíritu de pensar, como una construcción colectiva. No hay ninguna posibilidad de que haya liderazgos excluyentes. Hoy los liderazgos en la sociedad son múltiples, por lo tanto deben ser concurrentes. Y lo que simplemente el gran desafío es tener la capacidad de articularlos, de visibilizarlos, integrarlos, generar sinergia entre sí y llevarlos adelante. Segundo, construir la confianza entre los sectores, entre las personas. Y esto se consigue también no solamente con factores humanos, sino manejándonos con evidencias. Creo que no hay margen para la improvisación. Creo que trabajando con evidencia, trabajando juntos, escuchando las distintas voces, dándonos cuenta que hacemos falta todos, compartiendo un diagnóstico relevante, seguramente cómo construiremos un futuro mejor para todos. Gracias, Gustavo. Tenemos una sobre el teletrabajo, el trabajo remoto, para Daniel, para Gastón, para Melina. Si creen posible que el trabajo remoto y sus beneficios asociados lleguen a más sectores y no por ahí estrictamente a los más propios de roles más tecnológicos, es decir, que se extienda a otras actividades. Y respecto sobre todo a Gastón de la ley de teletrabajo argentina, si crees, Gastón, que es un paso atrás o es un marco que desincentiva esta actividad, o de alguna manera se puede trabajar con la ley que ha sido sancionada. Para quien quiera arrancar, de los tres. Bueno, primero con lo que mencionabas de la ley. Primero, es lo contrario del modo que tenemos que legislar en Argentina. A diferencia de la ley de promoción de la economía y el conocimiento, que venía de la ley de software del primer kirchnerismo, la ley de promoción de la economía y el conocimiento, que amplió esto al vencimiento de la ley de software, fue del gobierno de Cambiemos el año pasado. Y las modificaciones fueron de este gobierno, con lo cual ahí hubo no solo consenso en que había que avanzar en este sentido, sino además acuerdos y muchas discusiones y mucha participación de todos los sectores. Bueno, todos ustedes vieron cómo salió la ley de teletrabajo, ya el proceso ya fue fallido, con un proceso de esas características, donde algo se envía y aunque esté mal hay que aprobarlo y hay que sacarlo, obviamente está destinado a funcionar mal. Fuera de eso, además, yendo al interior de la ley, nosotros con la Cámara Argentina de Centro de Contacto habíamos estimado cuál era el impacto de sobrecosto que generaba esa ley, y bajo distintos supuestos generaba sobrecostos muy grandes. Ya genera cierto sobrecosto el teletrabajo comparado con el trabajo en oficinas. Obviamente se compensa con otros beneficios, que es lo que mencionaba Daniel, pero hay ciertos costos, bueno, justamente por lo que mencionaba Daniel, porque tenés que pagar por separado la conectividad, que en la compañía lo tenés unificado, tenés que cubrir también otros costos, por ejemplo, tal vez de energía eléctrica, tarifa residencial, cuando en la sede corporativa tenés otra tarifa y otro volumen. Se aumenta el equipamiento que le tenés que dar, porque Daniel mencionaba, te doy la silla ergonómica, te doy el headset. Bueno, cuando estás en la oficina con distintos turnos, en realidad estás compartiendo equipamiento. Entonces hay ciertas cuestiones que ahí aumentaban, creo que era algo así como 8 o 9% el costo de teletrabajo comparado con trabajar en oficina, pero obviamente eso compensa con todos los beneficios de trabajar de esa manera, pero la ley le agregaba otros 20 o 30 puntos porcentuales de aumento de costo. Ahora hay que ver con la reglamentación y de qué manera las empresas se pueden acomodar para tratar de esquivar los peores impactos de todo eso. ¿En qué tendríamos que trabajar? En una nueva ley, discutirla como corresponde, discutirla con empresarios, con sindicatos, trabajarla realmente bien y esperar el momento oportuno para que se pueda dar la discusión y modificar esa ley. Mientras tanto, tenemos que funcionar con la legislación que tenemos. Gracias, Gastón. Melina y Daniel, sobre este tema. Melina, ¿vos? Adelante. ¿Ahí me escuchan? Veo que Daniel hizo así, pero yo quería agregar, si querés, Daniel, me parece importante que sumes vos y les hago como, si quiero, hilo desde el punto de vista más de la diversidad. Dale, Daniel.
Bueno, respecto al teletrabajo, por ahí hay mitos, ¿no? De que solo es para tecnología, para desarrollo de software y demás. Nosotros en nuestra compañía tenemos 8 áreas bien marcadas. El área comercial, que es el área de ventas tradicionalmente, de buscar nuevos clientes. Eso es totalmente como un call center, se puede hacer de teletrabajo, todo nuestra persona está haciéndolo en sus casas. El área de recursos humanos, o sea que nosotros no le llamamos recursos humanos, lo llamamos en este momento recursos humanos para que la gente entienda, nosotros le llamamos people care, que en inglés significa cuidado de las personas. Nosotros hemos renombrado el área de recursos humanos tradicional, people care, todo el área de people care está trabajando en sus casas. El área de desarrollo, producto y compra, son personas que se dedican a buscar y a desarrollar productos, no a nivel industrial, que puede haber, obviamente, tenemos ingenieros industriales que están trabajando en ese tema, sino cualquier persona que tenga la habilidad de detectar qué producto está comprando una empresa mayorista que le esté vendiendo un minorista y que nosotros podemos sustituir para que ese minorista lo puede comprar, esa empresa familiar, esa pyme lo puede comprar directo a fábrica. Es un trabajo que se puede hacer desde su casa. Bueno, obviamente el área de sistema, el área de supply chain, que es todo el área de logística, lo manejamos todo de teletrabajo. Obviamente está claro que nosotros, al ser una empresa de tecnología, no tenemos la magnitud de Mercado Libre, no tenemos depósitos propios, pero tenemos un centro de logísticos tercerizado y obviamente que todo el personal tercerizado que está dentro de los depósitos en Buenos Aires claramente tiene que ir físicamente. Eso no se puede reemplazar hoy, y es más, y hasta lo veo medio complicado en el mediano plazo. Alibaba es una empresa de tecnología de primer nivel en China y tiene grandes centros automatizados que los manejan robots, pero no obstante, también hay mucho personal, seres humanos trabajando atrás de todo eso, porque tienen que coordinar máquinas, mover paqueterías, las máquinas cometen errores, se tildan, y bueno, siempre hay que estar atentos, se necesita del ser humano hoy por lo menos. El área de administración y finanzas, de una típica área de administración y finanzas de cualquier empresa, donde hay contadores, donde hay personas, chicos que recién terminan el secundario y están empezando a formar en tecnicaturas, que están colaborando en lo que es la facturación. Todo eso es teletrabajo. El área de marketing y el área de legales, o sea, por ahí es un mito que es únicamente para el área de sistema. Nosotros tenemos el 100% de nuestra compañía trabajando de manera remota. La oficina, que era para 200 personas, generalmente vienen 20, 30, y el único personal que tenemos, las únicas personas que tenemos que no pueden usar el teletrabajo, el personal de limpieza, que hoy por hoy tiene que venir a limpiar nuestra oficina, pero es el único. Estoy hablando de 3 personas nada más de 230 que tenemos, entonces estamos hablando casi el 1%, con lo cual me encantaría desmitificar ese mito que el teletrabajo es para personas de tecnología, porque en cualquier tipo de trabajo hoy tranquilamente se puede hacer teletrabajo en sus casas. Gracias, Daniel. Última intervención, Melina, y vamos al cierre. Bárbaro. Bueno, aportando a todo lo que, por eso me parece interesante escuchar, coincido 100%, y también creo que algo que vino a traer la pandemia es mostrarnos que algunas propuestas, como desde las personas que reparten con delivery hasta todo lo que tiene que ver con el transporte, hoy se digitalizó a través de apps, nos gusten o no nos gusten, estemos a favor o en contra de esas apps, pero de alguna manera nos vienen a mostrar que no hay un límite y que la tecnología hoy está en todos los ámbitos. Creo que también es importante entender que hay una masa crítica que es la educación, que a veces es una de las profesiones que más nos olvidamos como sociedad y que hoy se vieron además movilizadas estos desafíos a pensarse digitalmente. Podemos estar todavía con cuentas pendientes si se hizo bien o mal o más o menos, pero sin duda, si había una duda, es que esto ya está en la calle y ya es parte de lo que hacemos todas las personas todos los días. Incluso pensaba mientras decía Daniel, el personal de limpieza, hoy hay un montón de aplicaciones que van contabilizando las horas y que también ofrecen servicios en relación a eso, y que incluso sería como hasta impensado, pero ya está en ese circuito. El desafío para mí, y más fuerte como sociedad, y sobre todo como para pensarnos más en qué queremos de todo esto, que es lo que estamos discutiendo y conversando, creo que tiene que ver con que lo digital también es real, y a veces eso lo perdemos de vista en cuanto a
los procesos y las tareas que, volviendo a una de las reflexiones que en la otra ronda había surgido sobre, bueno, si en realidad la tecnología se va a dedicar a hacer todo esto, ¿para qué y de qué manera se dedican los otros roles? Y ahí traigo un texto que venía pensando en relación a lo que ustedes mencionaban, que tiene que ver con Richard Sennett y que es el artesano. Hay un montón de oficios que hoy van a cobrar otras entidades y otras formas de visibilizarse y de tener valor en el mercado también, y que las estamos dejando de lado porque por ahí pensamos que la tecnología es todo, ¿no? Y que quizás a través de la tecnología esos oficios vuelven a tener sentido, digo, desde alguien que repara, por ejemplo, zapatos, hasta otros roles que quizás están olvidados, pero que tienen mucho sentido y que hoy se reconvirtieron en estos escenarios, y que quizás tenemos que empezar a pensar en esos oficios digitales y cómo los oficios tradicionales empiezan a cobrar valor. Y que yo considero, y es algo de lo que venimos hablando y viendo las estadísticas, se fue reinventando en este ecosistema. Pero sí es cierto que es necesario también regularlo y es necesario también pensar en los derechos adquiridos y cómo estos derechos se pueden expandir y pueden ser los más equitativos, para también empezar a pensar en que quienes no están desde una inclusión, que a veces pensamos que la inclusión es solamente el acceso a tener Internet o a tener un dispositivo móvil, y ese no es hoy el único desafío, sino también una inclusión genuina, que es otro de los desafíos. En este tiempo, yo ahora estoy en Capital, me ha pasado de que un montón de personas emprendedoras y más de base no tenían todo el segmento o la idea de cómo hacerlo digital, y que quizás su poca inversión la querían invertir en una página web, cuando ese no es el camino, y hay una desinformación ahí. Creo que van a haber unas reconversiones sobre, por ejemplo, cómo asesorar a todos esos oficios, a todas esas tareas, en donde de alguna manera incluso los va a ayudar y va a generar más visibilidad del talento que tenemos a disposición, sobre todo en todos estos rubros. Y también como para reflexionar y de nuevo, y traer cuál es el punto más acá, si se quiere, desde lo que me compete como la organización, ¿no? Que tiene que ver con esas personas que no vemos, y el grupo más afectado en la pandemia es el grupo de las mujeres, y tiene que ver con también la división de tareas, con que las mujeres nos dedicamos a ámbitos sociales y a ámbitos que muchas veces no están bien remunerados, y que quizás la tecnología nos ayude a repensar todos los roles que tenemos a disposición e incluso a distribuir las tareas en el hogar, a pensar de otras maneras usando herramientas digitales, y pensando también que el acceso a la formación o a la visibilización de lo que hacemos puede estar a través de esta tecnología, pero sí necesitamos un filtro, y ese filtro tiene que ser un filtro educativo y un filtro con propósito de para qué estamos haciendo lo que hacemos. Finalmente, solo para acotar, creo que el desafío más grande que tiene la industria tecnológica para volver a ese punto de dolor que no es el único, pero sí nos está marcando las reglas del juego de todos los otros ecosistemas, creo que es importante entender que hoy hay un montón de tareas, como por ejemplo, y roles que no teníamos en la mirada, y que tienen que ver con que, por ejemplo, hoy están contratando personas de filosofía que estudian esas carreras y que quizás socialmente son carreras que las tenemos como resignadas, o bueno, te vas a morir de hambre, vas a estudiar filosofía. Todo lo contrario, las grandes tecnológicas están pensando y contratando personas con perfiles de filosofía, porque también tienen que aportar a los ámbitos de los próximos desafíos que vamos a tener como sociedad, que son las preguntas éticas. Lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cuál va a ser el impacto. Seguramente todas las personas acá han visto en esta plataforma que vemos todas las personas que empieza con N, de la industria del entretenimiento, el último creo que se llama The Social Dilemma, que es uno de los últimos documentales que está mostrando también todos los otros impactos que tienen las tecnologías, que no son tan positivas. Y que creo que en ese punto y en ese punto de dolor podemos ir y aprender a que quizás resignifiquemos nuevas preguntas, resignifiquemos nuevos roles, y empecemos a pensar también en cuáles son los desafíos que tienen los otros oficios, las otras personas que están fuera de todo este sistema, pero que sin duda la tecnología puede ser un catalizador
sí lo encaramos con el buen propósito y con un propósito consensuado. Gracias, Melina. Bueno, han sido panelistas profundos y disciplinados, lo más importante, así que como moderador me siento satisfecho y apuesto a que el público que nos ha seguido también. Así que Gustavo Santos, presidente de la Fundación Pensar y el promotor de este espacio de conversación, te escuchamos para el cierre de esta primera sesión. Lo primero, agradecerle profundamente, Melina, Gastón, Andrés, Daniel, Gustavo, agradecerles no solamente por su talento, por su capacidad, por la visión que tienen, nos han aportado, sino fundamentalmente por haber demostrado que podemos pensar juntos desde distintos puntos de vista, que podemos pensar integradamente y que podemos tener, como dijo Melina, finalidades. ¿Para qué? Hay una ética que nos une, definitivamente eso es lo que nos une. Nadie crece sin proponérselo. Y en Córdoba, en particular, vamos a crecer no contra nadie, y esto es lo positivo, sino a partir de lo que somos. No hay avance posible si no construimos un rumbo, esto que estamos intentando construir hoy, pero al mismo tiempo ese rumbo necesita, para que se avance hacia él, una capacidad de gestión importante. Ya no se puede improvisar más. Y el futuro, lo dijo Gastón, y quiero cerrar con eso porque me impactó esa frase: el futuro no se espera, el futuro se construye. Y en lo posible también se anticipa. Y te agrego un poquito a tu frase, Gastón, y en lo posible se anticipa. Hoy ustedes nos han ayudado a anticipar ese futuro, pero sobre todo el bien de la gente. Nunca hay que perder de vista el sentido que tiene lo que hacemos, que es que esta sociedad funcione y que el ser humano esté en el centro de todas las consideraciones. Muchísimas gracias de corazón, en nombre de la Fundación Pensar, por habernos dado tanto. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a todos, panelistas, público, y felices fiestas. Seguramente nos encontraremos en próximas sesiones del ciclo Liderando el Futuro en el 2021. Hasta la próxima. Muy bueno. Felicitaciones. Adiós.